investigación sobre el tema del cristianismo y sus raíces judías, que voy a tratar de sintetizar lo máximo que pueda todo lo que he investigado. Seguramente van a quedar muchos temas, casi va a ser imposible verlos todos, a mí esto me queda claro, pero por lo menos lo que yo querría que en 2 días tomen conciencia de cómo nació el cristianismo desde el judaísmo, qué cambios fueron, qué cambios existieron a lo largo del proceso y ver qué historia, más allá de la teología, se desarrolló para llegar a lo que llegó. Es decir, básicamente lo que vamos a ver es el siglo I y el siglo II, pero nos vamos a tener que concentrar en los procesos, porque cuando uno pierde una parte, cuando sigo ya podemos perder el todo. En primer lugar, lo que yo quiero destacar es los antecedentes antes de entrar en el tema del siglo I y Yoshua. Es decir, no quiero entrar en ese tema hasta no entender qué pasaba en Judea en el siglo I. En el siglo I-1, es decir, en la época anterior a lo que nosotros podemos hablar como el comienzo del movimiento nazareno o notzri, como se dice en hebreo, tenemos que tratar de comprender, y comprenderlo muy bien, porque es ahí donde está la raíz de todo el problema, que el mundo judío se encontraba dividido, que todos los judíos no pensaban igual, y que había grupos diferentes en la Judea del siglo I a.C. y en la Judea, por supuesto, que vivió Yeshua, que todos pensaban de manera muy diferente unos a otros, y que si comprendemos las diferencias de pensamiento de esos grupos, vamos a comprender cómo piensa Yoshua y en qué marco se encuentra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es explicar que hay 3 grupos básicos que hay que tratar de memorizar. El primer grupo son los saduceos, el segundo grupo son los fariseos, el tercer grupo son los esenios y en parte el cuarto grupo, que son los zelotes. No entendemos nada de qué pasó en esa época. Es como entender a una persona en México sin entender qué pasa en México, es imposible. Y así se lo entendió a Jesús en el cristianismo. Se lo cristianizó cuando era judío. Está en una sociedad que se desarrolla en una sociedad y esa sociedad era judía. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es Jesús nació, vivió y murió como judío. Y esto a pesar de mucha gente católica y de mucha gente que le moleste. Yeshua, entonces, nace en un contexto. Y si no se comprende la sociedad y ese contexto, es muy difícil leer lo que ustedes conocen como Nuevo Testamento. Es, yo creo que casi imposible. Si uno estudia el Nuevo Testamento con la visión judía, empieza a encontrar cosas que el cristiano no puede encontrar, porque el cristiano entiende a Jesús con el desarrollo posterior del cristianismo. Y la idea entonces es cómo pensaba cada uno de estos grupos. Los saduceos, los fariseos, los esenios y los zelotes. Voy a empezar con los saduceos. Empiezo con los saduceos porque eran la clase más alta. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es analizar el grupo de poder. Para Flavio Josefo, uno de los grandes investigadores judíos, lo que dice es que los saduceos eran 10.000 judíos de Jerusalén. Uno puede decir ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente más o menos? Porque había 5 millones de judíos. Con lo cual, cuando hablamos de 10.000 saduceos en Jerusalén, estamos hablando de una minoría de personas que dominaban prácticamente todos los resortes del poder. Vamos a analizar esto ahora. Me gustaría que traten de comprender qué demografía había en judía, tanto en Judea como en la diáspora. Los judíos teníamos la dispersión antes. La idea de que en el 70 empezó la dispersión no es correcta, sino Pablo a quien encontró. Y había una gran dispersión de miles de judíos en la diáspora, y los investigadores dicen que la demografía judía era 2,5 millones de judíos en Judea y casi 2,5 millones de judíos fuera de Judea. Por tanto, cuando estamos hablando de la aparición de Yoshua en el siglo I, no estamos hablando de que todos los judíos estaban en Judea. Estamos hablando ya que el 50% de judíos estaba solamente en Judea. Cuando digo Judea, hago por supuesto referencia a Judea, Samaria y Galilea, no solamente a Judea. Y por lo tanto, el 50% de los judíos ya vivía fuera por diversas causas, sobre todo económicas. Se iban de Galilea, no había trabajo, entonces me tengo que ir a Siria. En Galilea no hay trabajo, me tengo que ir a la Asia Menor. En Galilea no hay trabajo, me voy a Grecia. Y por lo tanto, la gente que no tenía trabajo en Judea Galilea se comenzó a ir. Pero este proceso ya había comenzado 2 siglos antes. Para que se juntaran 2,5 millones de judíos, el proceso fue muy anterior. Tanto es así que Alejandría,
en la época de Yeshua, tenía 500.000 judíos. Alejandría era una ciudad que tenía 1 millón de habitantes, de los cuales 500.000 eran judíos y 500.000 eran griegos. No había egipcios, porque Alejandro, para conquistar Egipto, hizo una ciudad sin egipcios. ¿Queda claro? Por lo tanto dijo, ¿quiénes son buenos? Bueno, los judíos que están por aquí, vamos, lo traemos por aquí, y los griegos que son mis amigos, también los ponemos aquí, y se fundó Alejandría. Claro, los judíos de Alejandría son muy importantes para la historia del cristianismo, aunque los cristianos no lo sepan. Porque los judíos de Alejandría, además de que eran muy buenos comerciantes, lo que hicieron los judíos de Alejandría era que 2 generaciones después nadie sabía hebreo. Y dijeron, ¿y ahora cómo vamos a seguir la lectura de la Biblia sin saber hebreo? Había uno solo que sabe hebreo, la Torá. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que traducir la Biblia al griego. Con lo cual, por primera vez en la historia judía, en el año 250 a.C., con lo cual fíjense cuántos años antes de la época que yo quiero analizar, estamos analizando, 250 años antes de la era cristiana, los judíos de Alejandría crean lo que se llama la Septuaginta, la Biblia hebrea traducida al griego. Claro, la Biblia griega traducida al griego fue muy bueno para los judíos de habla griega de Alejandría. Y por lo tanto, en tanta cantidad de traducciones, ya nadie sabe cuál es el sentido original. Por lo tanto, si alguien quiere saber cómo pensaba Jesús y todos sus apóstoles que eran judíos, a volver al hebreo. No así Pablo, que sí era un judío que sabía griego. Ya veremos Pablo. Pero no quiero tocar ahora a Pablo. Por tanto, ¿qué tenemos? ¿Cuál era la situación? La situación son 10.000 saduceos en el templo de Jerusalén, que eran de las familias más ricas de Jerusalén, más ricas de Judea, que dominaban a la nación, porque eran aliadas del Imperio Romano. Básicamente eran como traidores a la patria, que se habían unido a lo que después va a ser la injerencia romana en Judea. Por tanto, los saduceos queda claro que son la élite económica, política y religiosa que dominan el parlamento judío, el Sanedrín. Olvidemos de que el parlamento era democrático, no había ninguna democracia. El parlamento era la imposición de las familias más ricas para estar en el Sanedrín. Y lo digo porque si no mucha gente dice los representantes del pueblo judío del Sanedrín. No, mentira. No representaban a nadie. Se representaban a sus propios intereses. Esto hay que dejarlo bien en claro para entender la naturaleza del Sanedrín. Por tanto, en el Sanedrín había una minoría de fariseos, que ya vamos a entender quiénes son, que representaría a la mayoría de los fariseos, y había una mayoría de saduceos que representaba a la minoría de los saduceos. Es decir, el Sanedrín básicamente no representaba a la generalidad del pueblo judío. Por tanto, la cuestión es, ¿cómo aparecen los saduceos? ¿De dónde aparecen? ¿Cómo aparecieron? Porque si uno va a la Biblia, no hay, en la Biblia, Antiguo Testamento hablo, digo Antiguo Testamento para ustedes que lo conocen como Antiguo Testamento, para mí no es antiguo, cuando uno va a lo que es Antiguo Testamento, se da cuenta de dónde están los fariseos, los saduceos y los esenios. No están en ningún lado. Entonces la pregunta es si en la historia bíblica judía no están estos grupos, ¿cómo aparecieron estos grupos dentro de la historia judía? Hay que remontarse al año 175 a.C. para entender cómo aparecieron estos grupos. En el 175 a.C. comenzó la rebelión de los macabeos. ¿Conocen la rebelión de los macabeos? Algunos la conocen, otros no sé, pero vamos a tratar de explicar rápidamente qué pasó. La cuestión es que cuando Alejandro Magno conquistó Judea pasando por Egipto, eso quedó bajo el dominio del imperio helenístico de Alejandro Magno, que cuando murió pasó a ser parte del gobierno greco-egipcio. Es decir, los egipcios o greco-egipcios, generales descendientes, los generales descendientes de Alejandro Magno, dominaban Judea. En una serie de guerras entre los propios generales, esto es típico, en América Latina conocemos esto, pero estamos hablando de 2100 años atrás, los generales de Alejandro Magno se fueron peleando hasta que el gobierno greco-sirio conquistó Judea. En definitiva, Judea pasó de manos de los greco-egipcios a los greco-sirios. Y cuando los greco-sirios entraron en Judea, quisieron imponer el paganismo griego. Y dijeron, ahora vamos a poner dioses en todos lados y todo el pueblo judío tiene que adorar a los dioses. Esto es lo peor que pudieron hacer. Porque cuando en la ciudad de Modín pusieron a un dios griego, se levantó la familia de los asmoneos y comenzó la guerra macabea. Se levantó el pueblo judío en una guerra de 33 años, hasta el año 142 a.C.
Con lo cual, del 175 al 142 a.C., hubo una guerra del pueblo judío para liberarse del poder extranjero. Hasta que en el año 142 a.C., Judea se declaró libre e independiente del poder griego. Y volvió a obtener la independencia que había perdido cuando Nabucodonosor había conquistado Jerusalén en el 586 a.C. Por tanto, ¿qué tenemos? Los macabeos entran en Jerusalén. El ejército judío contra los griegos entra en Jerusalén. Milagro. ¿Qué pasó? ¿Lo recuerdan? Hanukkah, las 8 velitas. ¿Qué pasó entonces? Se liberó el templo de Jerusalén. Pero esto que vemos Hanukkah, que todo el mundo festeja y estamos todos contentos, creó un problema político brutal. Cuando los macabeos con el ejército judío entraron en Jerusalén, los sacerdotes del templo le dijeron: ahora tenemos que buscar al rey de Israel, que tiene que ser descendiente de David. Y los macabeos no eran descendientes de David. Y los macabeos dijeron: nosotros luchamos 33 años por el pueblo de Israel. Y ahora no podemos ser los reyes de Israel porque unos sacerdotes del templo quieren buscar al descendiente de David. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional en un país está en contra del gobierno? Lo cambian. El gobierno lo borra. Y entonces hace que el poder legislativo esté a favor y el poder judicial a favor del poder político. Esto lo conocemos de hace siglos. ¿Qué hicieron los macabeos cuando vieron que estos sacerdotes del templo se oponían a la autoridad macabea? Diciendo: vamos a buscar el descendiente de David, que tiene que ser el rey de Israel real. Los macabeos dijeron: ¿qué me importa si no soy descendiente de David? Yo quiero ser rey de Israel. Por tanto, los macabeos se impusieron como los reyes de Israel. Y siguieron gritando los sacerdotes. Me gritan mucho, saco a los sacerdotes. Los volaron a todos los sacerdotes del templo. Adiós a los sacerdotes. Voy a poner sacerdotes míos en el templo de Jerusalén. Y se creó un grupo de sacerdotes adictos al régimen. Estos son los saduceos. Los saduceos nacen cuando el ejército macabeo conquista Jerusalén y los sacerdotes del templo no reconocen la autoridad de los macabeos porque buscan a un descendiente de David. Y por lo tanto, los saduceos son aliados permanentes de todo régimen político, como cuando los macabeos desaparecen y pasan a Roma, que ya lo veremos, van a ser adictos al régimen de Roma. Quiere decir que son sacerdotes ilegales del templo. No son legales, son impuestos por los macabeos. ¿Y dónde se van los otros? Los originales. Hay alguien que me dice que los matan. Algunos los mataron, pero otros huyen. Se van a Qumran. Nacen los esenios. Los esenios, los judíos del desierto de Qumran, son los verdaderos sacerdotes del templo de Jerusalén, que se fueron a Qumran para escapar de la política nefasta de conquistar y dominar el templo. Los esenios van porque dicen que vuelven a la máxima ortodoxia. Viendo que el templo está corrompido, es corrupto, entonces se van al desierto. ¿Dónde se manifestó Dios a Israel? ¿Dónde se manifestó Dios a Moisés? En el desierto. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Volvían a la conexión original. Y ahora el templo no era lo intermediario. Ahora volvemos a la relación original con Dios, que está en el desierto. Por eso volvemos al desierto. Por eso vamos a Qumran. Y vamos a Qumran a formar comunidades, y se forman 22 comunidades. Por lo tanto, los esenios tienen un prestigio. Son los descendientes también de los sacerdotes. Finalmente, vamos a pasar ahora a los fariseos, y vamos a tratar de entender quiénes son los fariseos. Porque los saduceos tenían un aspecto importante desde el punto de vista teológico. Teológicamente ellos decían que la escritura había que estudiarla de manera literal. Y por lo tanto decían, ¿dónde está el Mesías en la Torá? Ellos hablaban de la Torá de los 5 libros de Moisés. No hablaban de profetas y salmos y los escritos. No lo tenían al mismo nivel. Cuando nosotros hablamos de la Biblia hebrea, automáticamente presuponemos que salmos, es decir, escritos, profetas y la Torá están en el mismo nivel. Eso no era la mecánica con la cual los saduceos pensaban. Los saduceos pensaban que la Torá literal, los 5 libros de la ley, eran superiores a toda la escritura.
Y por lo tanto decían, ¿dónde Moisés nos dijo que tiene que venir el Mesías? El Mesías es un invento, no existe el tema del Mesías. ¿Dónde está la resurrección de los muertos? Y dicen los saduceos, ¿qué dice el texto del Génesis? El texto del Génesis dice, del polvo eres y entonces no hay resurrección, no hay nada. Esta es la única vida que hay. Esto decían los saduceos. La cuestión es que los saduceos decían, del polvo eres, al polvo volverás. El saduceo te preguntaba, ¿tú te acuerdas algo antes de nacer? No, bueno, no te vas a acordar nada después de morir. Por lo tanto es lo mismo. Y por tanto, esta vida que es la única, tenés que aprovecharla de la mejor manera posible. Cuestión que los saduceos dominaban todos los resortes del poder, pero a ese poder el pueblo se comenzó a levantar. Ahora, el pueblo no se levanta solo. El pueblo tiene que tener dirigentes para que se levanten. Y los dirigentes son los maestros que conocen la Biblia. Aparece en el siglo II a.C. la figura del rabí, los rabinos. Los rabinos no son como hoy gente que dirige la liturgia en una sinagoga. Cuando nació la figura del rabino, fue una figura casi revolucionaria contra el templo de Jerusalén. Porque el rabino predicaba al pueblo la interpretación de la Torá. Y con lo cual el rabino comienza a tener autoridad de interpretación. Con los saduceos no hay autoridad de interpretación. Venga, usted hizo un pecado, hizo una transgresión, tráigame un cabrito, mátelo aquí y se acabó. Por supuesto, cabrito que se lo comían los saduceos. Entonces, mientras mayor pecado, más cabritos. Era un negocio increíble. Y los fariseos le sacaron el negocio. Porque los fariseos dijeron, con el arrepentimiento, ya basta. Por tanto, el sistema de sacrificios con respecto al tema de la teshuvá, como se dice en hebreo, arrepentimiento, empieza a cambiar. Porque los saduceos dicen, si no vienes al templo a dejar el animal, no estás salvado. En cambio los fariseos, que son los rabinos, dicen, tú arrepiéntete. Pídele perdón a tu prójimo, si quieres después lleva el cabrito, pero lo principal es pedirle un arrepentimiento a tu prójimo. Por lo tanto los fariseos están interpretando contra el templo. Comienza un movimiento judío, que son los fariseos, de interpretación de la Torá libre de cada uno de los rabinos frente al poder del templo. Y cada rabino, cuando se instalaba en una ciudad, creaba un sitio de reunión, lo que en griego vamos a llamar una sinagoga. Comienzan a crearse sinagogas en todo el mundo. Ya el judío no tenía que ir hasta Jerusalén a matar un cabrito. Ya el judío en su sinagoga, en Atenas, podía tranquilamente orar y quedarse en Atenas. Esto fue la creación de lo que nosotros llamamos el movimiento fariseo, los rabinos, los que van a interpretar la Torá. Este movimiento de interpretación de la Torá llega a varias conclusiones. Primera, va a venir un Mesías que nos va a salvar de estos corruptos. Segunda, va a destruir a todos los enemigos de Israel, este Mesías que va a imponer a toda la humanidad una paz universal, cumpliendo, por supuesto, las profecías de Isaías, las profecías de Ezequiel. Empieza a haber un conflicto entre los judíos de base y el templo de Jerusalén. Por tanto, lo que tenemos es un conflicto muy grande de todo el pueblo judío que sigue al movimiento fariseo. Y después, finalmente, los esenios. Los esenios piensan igual que los fariseos. Piensan en la resurrección, piensan en la libre interpretación. Pero también encumbrado entre los esenios había una idea apocalíptica, y era el fin del mundo. Los esenios eran apocalípticos. Entendían que el reino se instauraba ya. Y por lo tanto, si eran apocalípticos, lo que estaban haciendo era luchar automáticamente para que ese reino se instaure. Ya veremos qué quiere decir instauración del reino. Por tanto, lo que tenemos entonces es un gran problema. Saduceos, fariseos, esenios. Y a esto le agregamos el cuarto grupo, los celotes. ¿Quiénes son los celotes? Los celotes en verdad son fariseos, pero ultranacionalistas judíos, que quieren ir a la guerra directa contra Roma. Y quieren ir a la guerra directa contra los saduceos, y en parte hicieron una especie de terrorismo urbano, que cuando veían un saduceo solo le clavaban un cuchillo, que era la sica, de donde aparece la palabra sicarios. La palabra sicario viene de la sica de la época de Judea del siglo I, donde había dos judíos que se hacían los inocentes por ahí, pasaba un romano, trácate. Esto era la guerra santa prácticamente de un grupo de judíos que se llamaban celotes. Los celosos de la ley. Con lo cual, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es un problema muy grande de muchos grupos en Israel. Pero ahora viene algo muy importante. ¿Por qué? Tenemos que estar muy atentos a esta parte del análisis de lo que estoy contando. Porque los fariseos
no eran un grupo compacto, todos pensaban igual. Cada rabino tenía su escuela. ¿Quedó claro? Cada rabino en el movimiento fariseo tenía su escuela. Por lo tanto, las dos grandes escuelas fariseas del siglo I antes de Cristo, antes que aparezca Yeshua, son Hillel y Shammai. Hillel y Shammai son los que marcan las tendencias de las dos grandes escuelas del mundo fariseo. Con lo cual tenemos saduceos contra fariseos, esenios que se van a las montañas y a las cuevas de Qumran, celotes que matan romanos y matan saduceos, pero los fariseos, no un grupo en bloque, no un grupo homogéneo, sino un movimiento muy grande de gente que pensaba diferente porque cada rabino interpretaba la Torá a su manera. Esto hay que tenerlo en cuenta mucho, porque si no, cuando un cristiano lee el Nuevo Testamento no entiende nada cuando ve a Jesús enfrentándose todos los días con un fariseo diferente. Cuando uno en el Nuevo Testamento ve a Yeshua enfrentándose a los fariseos, porque eran otros rabinos que hacían otra interpretación de la Torá. Y por lo tanto, no es que los fariseos están contra él, están buscando la mejor interpretación de la Torá en cada debate. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento es un libro profundamente judío de un gran debate intelectual de la jurisprudencia de la Torá. ¿Cómo es posible que de un libro de debate hayan nacido dogmas? Es una cosa increíble. Porque es un libro de debate. Es Yeshua contra los fariseos y los fariseos que seguramente son rabinos diferentes, tratando de llegar a la mejor interpretación de esta Torá. Por tanto, lo que nosotros encontramos en el movimiento fariseo son los grupos de Shammai y Hillel. ¿En qué se diferencian? El grupo de Shammai era el grupo del rigor. Los ortodoxos serían, para llamarlos de alguna manera. Todos eran ortodoxos vistos desde hoy. Pero intento poner una clasificación arbitraria moderna para que se pueda entender quiénes son los fariseos. Los fariseos de Shammai son los ortodoxos. ¿Cómo piensan, por ejemplo? Hay que descansar en Shabbat, dicen los de Shammai, pero hay que descansar tanto que si hay un enfermo que no vaya al médico, que se muera. Porque esa es la voluntad de Dios. Y dice Shammai, ¿nosotros podemos con un médico cambiar la voluntad de Dios? ¿Quedó claro? Se respeta el Shabbat a rajatabla. Y por lo tanto, la circuncisión no se puede hacer, no se puede curar a nadie. Que Dios te ayude en Shabbat. Viene Hillel y dice, pero la Torá fue dada para el hombre, no el hombre para la Torá. Ahora sí voy a entrar un poco en materia, es decir, ya conociendo qué sucedía en Judea en el siglo I, que aparezca un rabino que no aparece automáticamente, porque viene cogido de la mano anterior de su primo. ¿Recuerdan quién era? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, yo lo llamo Yohanan, porque lo llamo en hebreo, pero está bien. Es el mismo nombre. Juan. Las características de Juan son esenias. Todas las características del movimiento. Primero, el ámbito geográfico. Juan está en el desierto. Es más, cuando uno va al sitio donde dice la tradición que se hacían los bautismos de los esenios, que de alguna manera es básicamente la base fundamental de Juan, de Yohanan, que son los bautismos, el sitio de bautismo en Israel del Jordán está muy cerca del Mar Muerto, casi al lado de las cuevas de Qumran. Decir que Juan no conocía Qumran es prácticamente decir una mentira. Juan no solamente tenía que conocer Qumran, sino que además la comida que comía Juan, como dice el texto, aparece entre los restos en Qumran. No se puede encontrar más relaciones entre Juan y Qumran. ¿Qué tiene de alguna manera de importante, más allá de lo que después fue el desarrollo de la creación del cristianismo, entender a Yeshua en su contexto y en sus propias enseñanzas? La primera cuestión fundamental es que él entendía que la importancia central de la Torá era la ética de la Torá, no la casuística, o como podríamos llamar en términos de la Iglesia, el derecho canónico. Es decir, la mentalidad de Yeshua en la aplicación de la Torá era directamente la aplicación de la ética sin perder tiempo. Esto es lo que de alguna manera más impresiona a una persona que proviene del judaísmo, donde en muchos casos, muchos rabinos quedan enmarañados en alajot y en jurisprudencias que a veces complican más que simplifican. Primero, que era profundamente judío, porque todos los judíos contestamos con otra pregunta. Y esto Jesús lo hace en todo momento. Es algo interesante que en la mentalidad judía no se responde con una respuesta, porque la respuesta cierra el debate.
Por tanto, lo que vemos es un concepto casi de pilpul, es decir, de intercambio intelectual, de debate intelectual para el mejor conocimiento de la Torá. Y hay muchos casos increíbles en la aplicación práctica de la Torá en cuanto a cómo ir al núcleo central. Es decir, a mí me impresiona siempre cómo va el núcleo central con el buen samaritano, en el sentido que él es el que hace misericordia. Y llega a un punto tal que aplica la ética de la Torá de manera universal, siendo un rabino judío, siguiendo la línea profética. Siguiendo la línea profética la aplica de manera universal. Después Pablo la va a llevar hasta sus últimas consecuencias, esa idea universal, a la práctica. Pero él está aplicando una idea universal en el sentido de que el samaritano, que es de alguna manera el archienemigo de Israel, porque con los samaritanos no había buena relación. De hecho, los samaritanos a Jesús por judío le impiden entrar en una ciudad. No sé si han leído profundamente el texto del Nuevo Testamento, que Jesús con los apóstoles, todos ellos judíos, los samaritanos no le dejan entrar en una ciudad, porque son judíos. Quiere decir que Jesús sufre la discriminación antisemita por parte de los samaritanos. Pese a eso, pese a sufrir discriminación de los samaritanos, Jesús la parábola la hace del buen samaritano. Esto cambia toda la perspectiva. Del que me está a mí discriminando, porque no me dejó entrar a su ciudad, porque soy judío, yo a él lo pongo como modelo a seguir en un caso de misericordia. Y la tercera o cuarta cuestión que estamos viendo es que en verdad también encontramos en las enseñanzas de la Halajá de Yoshua puntos importantes relacionados no solamente con la justicia social de Isaías, sino también en el terreno político, de la denuncia política. Por ejemplo, cuando va y da vuelta a las mesas de los cambistas, lo que está haciendo es una denuncia política. El templo se está usando como un centro de corrupción. Voy a empezar a entrar en la cuestión de la escritura, pero me gustaría ir a algún texto, ya los textos, para tratar de analizar un poco lo que estamos explicando. Lo voy a decir rápido, algunos textos los sé de memoria. Voy a ir a un libro que se llama de Levi Ben Alfeo. ¿Conocen a Levi Ben Alfeo? ¿Alguien lo conoce? Bueno, quizás lo conocen como San Mateo. El judío Levi Ben Alfeo, a mí me gusta decir el judío Levi Ben Alfeo porque así lo llamaban al pobre hombre. Si a Mateo le decíamos Mateo ni se enteraba. El judío Levi Ben Alfeo, que ustedes lo llaman Mateo, pero le han cambiado el nombre. Levi Ben Alfeo, que escribe, ya sabemos que escribe el Evangelio de Mateo, escribe que dijo el judío Jesús, por lo tanto, Levi Ben Alfeo, que es judío, escribe que otro judío dijo, capítulo 5, versículos 17 a 20 de Mateo, no penséis que he venido a abolir la Torá ni los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Porque en verdad les digo que ni una yut de la ley pasará hasta que sucedan todas las cosas. Y está diciendo que él observa la Torá. ¿Dónde está la ley de Cristo de la Edad Media? ¿Dónde está la Trinidad? ¿Dónde está la inobservancia de la ley? Está él como rabino diciendo que viene a observar la ley. Y lo está diciendo en el Nuevo Testamento y 2.000 millones de cristianos en el mundo lo leen. Ahora, ¿qué leen ahí? Están leyendo que observa un rabino la ley. Si siguen a Jesús, la pregunta mía en la investigación es, hay una religión que dice que sigue a Jesús, pero no cumple con la ley, que es lo que dice él. Con lo cual, la cuestión es, ¿cómo es posible? Yeshua de Nazaret como rabino está diciendo que viene a observar la Torá. Y la Torá no está siendo observada. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué pasó 2000 años en el medio? Está diciendo que viene a observar la Torá. Bueno, hasta ahí uno se podría enloquecer un poco. Entonces uno dice, yo al judío Levi Ben Alfeo no le creo nada. A Mateo no le creo nada, me voy a ir a otro lado. Me voy a ir al judío Mordejai Ben Yohanan. Ahora ya saben de quién puedo hablar. De San Marcos. Mordejai, Juan es el Ben Yohanan. Mordejai es el primer nombre, San Marcos. En Marcos capítulo 12, versículos 28 a 32, aparece un sofer, un escriba que se encuentra con Yeshua y le dice, Rabí, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Y qué dice Yeshua? Lo voy a decir en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es único. ¿Dónde está la Trinidad? ¿Quién inventó la Trinidad? Se inventaron en los concilios. 4 siglos después, 3 siglos después en el Imperio Romano. Uno podría decir, mire el último versículo de Mateo que ahí está la Trinidad. Pero se descubrió
en un códex antiguo en 1966 en Istambul, que en ese códex la Trinidad de los dos últimos versículos de Mateo no están. Parece que fue una interpolación después del concilio de Nicea o después del concilio de Constantinopla del 381. La cuestión es que él está diciendo el Shema Israel, lo que todos los judíos decimos en todas las sinagogas. La profesión de fe judía la está diciendo Jesús. No hay Trinidad en el texto del Nuevo Testamento porque no la van a encontrar en una plausible interpolación del texto final, y como no me convence tampoco este autor, me voy a ir a otro, ahora sí me voy a Juan, a Yohanan, y voy a leer que cuando se encuentra con la Siriofenicia en el 3:22, él dice, ¿la salvación de quién viene? La salvación viene de los judíos, señores. Es increíble. Ahora ya puedo decir que miente uno. Puedo decir que mienten dos, pero ahora están mintiendo todos. Todos me dicen que Jesús fue judío, que Jesús pensaba como judío y que lo que estaba aplicando era la Torá. No, no puede ser. Indudablemente, el texto canónico de todo el cristianismo me está diciendo que ahí hay un judaísmo oculto, que es el judaísmo de Jesús. Que Jesús era judío, que manifestó una observancia a la Torá, pero que cuando manifestó la observancia del sábado lo hacía en la línea de Hillel y curaba enfermos. Pero no creó el domingo, ni conocía a los cardenales, ni había paseado por Roma. Cuando dice yo os digo, ¿qué él dijo? ¿Yo os digo que voy a fundar una nueva religión? En ningún momento dice yo os digo que voy a formar una nueva religión. Dice yo os digo que voy a radicalizar la exigencia de la Torá, que soy yo más exigente. Este es un punto. El segundo punto es que va a decir un autor protestante en 1956, Bultmann, que va a decir Jesús fue el único rabino que supo aprovechar las potencialidades positivas del judaísmo. No lo sé. No sé si había otros rabinos que también no estaban sacando las potencialidades positivas. Pero claro, la teología cristiana lo tiene que ver como el único rabino que sacó las potencialidades, porque si no, no hay una diferencia con el judaísmo. Y lo que se está buscando en forma permanente es dividir a Jesús del judaísmo. Como dijo el sabio filósofo Martin Buber, y con esto termino para entrar en las preguntas, aunque haya 15 minutos de preguntas, es entre los judíos y Jesús se interpuso la Iglesia. Muchas gracias. Que yo lo que quería hacer es, ya que los tengo aquí, están medios atrapados porque están en el seminario, no solamente hacer la ruptura del siglo II, sino ver si puedo llegar al siglo III y siglo IV. Pero bueno, esto es un poco ambicioso, lo que yo quiero hacer, y espero que nos dé el tiempo, y bueno, esto depende ya del tiempo, porque me gustaría ver todo el proceso hasta Constantino. Me gustaría ver todo el proceso de la ruptura, no solamente del siglo II, sino también del siglo III y toda la época del siglo IV, que es Constantino, con lo cual voy a ver si llego. Vamos a ver, ya no dependerá de mí. En principio nos ubicamos en el siglo I, y recuerdan ya los 4 personajes judíos que teníamos que dominaban lo que se llamaba el judaísmo mesiánico, que después con el tiempo vamos a denominar como cristianismo. Pero lo cierto es que lo que me interesa, y no sé si lo recuerdan a Clemente Romano, tenemos que volver un poquito para la última parte del seminario de ayer, es que a la muerte de él en el año 99, en algunas enciclopedias puede aparecer el año 100, pero bueno, Clemente Romano, cuando muere, lo sucede Evaristo. Y Evaristo, que para los católicos romanos es quinto en el orden de sucesión papal, en el año 99, Evaristo dice, fue hijo de padre judío. Esto es muy interesante porque ya tenemos entonces en el orden de sucesión papal a Pedro, que era el Simón Barioná, con lo cual es judío, a Clemente, que es Clemente Ben Yehudá, que ya hablamos ayer que era judío, y ahora tenemos un Evaristo cuyo padre es judío. La cuestión es que Pedro era judío y estaba casado, este fue el primer papa. Ahora si un judío casado va a pedir el papado, no sé si se lo dan. Bueno, cuestión que, y ahora yendo realmente a la cuestión de la investigación, Evaristo I, que está quinto en el orden de sucesión, tiene padre judío. Esto es muy importante porque esto nos demuestra algo muy clave en el proceso de las comunidades fundadas por Saúl de Tarso,
que cuando Saúl de Tarso ya incorpora a los gentiles, digamos, con todo el proceso que vimos ayer, y esos gentiles comienzan a casarse con judíos en esas comunidades. Y entonces aparece, por ejemplo, una persona como Evaristo, que para el orden romano de sucesión papal va a ser papa, entre comillas, él no se enteró que era papa, porque el papado nace después, pero obispo de Roma del 99 al 107, durante 8 años, va a ser obispo de Roma. Lo que vemos como Evaristo, siendo él hijo de padre judío y de madre gentil, es que en las comunidades de Pablo los judíos y los gentiles se empiezan a casar entre sí. Con lo cual esto es la muestra que a fines del siglo I y a principios del siglo II, los gentiles y los judíos de esas comunidades ya estaban teniendo hijos que asumían las funciones de dirección del movimiento judío mesiánico que con el tiempo después vamos a llamar cristianismo. Pero también hay algo interesante, que llegaban a los puestos de conducción, para llamarlo de alguna manera, no solamente los judíos que tenían la preparación porque venían del mundo de la Torá, es decir, en líneas generales conocían la Biblia, con lo cual los gentiles que ingresaban a las comunidades de Pablo tenían un gran problema. Tenían que tener el nivel bíblico de los judíos que ya estaban. No sé si ven ese desequilibrio. A veces uno cuando lee las cartas de Pablo parece que entraron los gentiles y automáticamente saben la Biblia en un día. Era muy difícil hacer entrar a los gentiles, no fue tan automático. Esos gentiles tenían que ir conociendo la Biblia hebrea e incorporándose al movimiento. ¿Se comprende esto? Así que cuando decimos Pablo incorporó a los gentiles, lo decimos rápidamente, pero no es tan rápido. El proceso va lentamente. Quizás un gentil necesitaba 10, 20, 30 años para realmente incorporarse al movimiento judío mesiánico. Y por lo tanto en el 107 que muere Evaristo, la pregunta es ¿por qué murió en el 107? Porque Trajano, ya emperador de Roma, va a realizar una persecución general a los judíos de todo el imperio y mata a Evaristo. Con lo cual, fíjense también que interesante, en el 107 va a haber una persecución general de Trajano a los judíos en el imperio romano, y para el imperio romano, Evaristo, que es obispo de Roma, es considerado judío. Y por lo tanto, para el imperio romano, Evaristo tiene que morir, con lo cual el quinto en el orden de sucesión papal es un papa que muere por judío, en la persecución de Trajano. Esto es como muy interesante. En el 107, Trajano no es que mató solamente a Evaristo, también mató a San Ignacio de Antioquía en el 107. Ignacio de Antioquía era gentil, ya veremos algo interesante de San Ignacio de Antioquía. En el 107 también crucificaron al primo de Jesús, recuerdan a Simeón, que había quedado en Jerusalén, lo vimos ayer, pero bueno, tenemos que refrescar un poco la memoria. Con lo cual en el 107 Trajano mató a Simeón, al primo de Jesús, en el 107, mató a Evaristo, al medio judío Evaristo, que se encontraba en Roma, el quinto en el orden de sucesión papal, y también en el 107 fueron muriendo muchos dirigentes judíos de todo el imperio, y que Roma no entendía que eran judíos que creían en Yeshua o no, los mataba por judíos. Claro, la cuestión es que en el 114 la cosa se complica. Fíjense que estamos en el 107, pasamos 7 años, en la época antigua es muy poco, hoy con internet parece que cada año va volando, pero en la época antigua 7 años es poco tiempo. En consecuencia, en el 114 sucede algo muy interesante, muy importante, porque viene la segunda guerra judía, la segunda rebelión, así como nosotros vimos la primera en el siglo I, del 66 al 70, que terminó con la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora vamos a ver qué pasó en el año 114. En el año 114 sucedió algo que con este punto, con este suceso del 114, quizás van a poder entender mejor por qué el judaísmo mesiánico del que estoy hablando va a querer y va a intentar transformarse en una religión diferente y va a intentar tomar una independencia del judaísmo global que estamos estudiando. En el 114 aparecieron el imperio parto. No sé si recuerdan la historia, pero voy a intentar hacer un poco de historia para que entiendan, porque esto va a ser un problema de geopolítica internacional del siglo II, lo que voy a explicar ahora. El imperio parto, los partos estaban en Persia, eran los descendientes de los persas, con lo cual el imperio parto estaba en lo que hoy es Irán. ¿Saben dónde queda Irán? Bueno, donde está ahora Irán, eso era el imperio persa, después se va a llamar el imperio de los partos. Hay 2 regiones donde los romanos nunca pudieron avanzar ni conquistar, porque eran regiones que cuando pasaba una legión la destruían.
Es decir, el Imperio Romano, ¿a qué límites llegó? A los límites donde llegaron las legiones. Pero cuando las legiones desaparecieron porque las exterminaban, el Imperio Romano dijo, más aquí no paso. Había dos regiones básicas donde el Imperio Romano no podía pasar. Germania, Alemania e Irán. En estos dos sitios, fíjense que los alemanes se dicen arios, que provienen de la misma región, el norte de la India e Irán. Cuando del Tigris y el Éufrates pasaba una legión romana, los partos la aniquilaban. Con lo cual los romanos, con miedo, se quedaron del otro lado del Tigris y el Éufrates. Ya no pasaron el Tigris y el Éufrates. No avanzaron como Alejandro Magno hasta la India. Y lo mismo pasaba en el río Rin. Cuando pasaban el Rin, los germanos aniquilaban a las legiones romanas. Por tanto, Roma, cuando llegó a Germania y llegó a Irán, a lo que era Irán en ese momento, Partia, dijo, hasta aquí llegué. No puedo avanzar más porque ya no tengo fuerza para seguir avanzando. Esto es muy importante porque los partos, que estaban en constante lucha con el Imperio Romano, lo que querían era llegar al Mediterráneo. Claro, si llegan al Mediterráneo, parten en dos el Imperio Romano. El Imperio Romano lo que quería era dominar el Mediterráneo, el Mare Nostrum. Y por lo tanto, si los partos llegaban a Israel, ¿qué hacían? Llegaban al Mediterráneo. Y el Imperio Romano se partía en dos. Con lo cual, los partos, ¿a quiénes necesitaban para llegar a Israel? A los judíos. ¿Qué hicieron los partos? Enviaron mensajeros a Judea diciendo que si el pueblo judío se levantaba contra Roma, cosa que esto era fácil porque estaban ya de una rebelión anterior, la del 66-70, si el pueblo judío se levantaba contra Roma, el imperio parto se comprometía a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Es decir, cómo los partos tentaron a los judíos a unirse a ellos como aliados. Nosotros, si conquistamos Judea, te vamos a construir el templo. Cuando los judíos se enteraron de esto que hicieron, vivan los partos. Es claro. Los partos entonces esperaron a que los judíos se rebelaran y en el 114 los judíos del Imperio Romano se levantaron en armas. La diferencia, ¿cuál es? Que en el 66, cuando fue la rebelión que terminó con la destrucción del templo, la primera rebelión, solamente se levantó Judea contra el Imperio Romano. Pero en el 114 se levantaron los judíos de Alejandría, los judíos de Cirenaica, los judíos de Chipre, los judíos del Asia Menor y los judíos de Judea. Los judíos en el 114, en la rebelión contra Trajano, todas las comunidades de la diáspora participaron en solidaridad con los judíos de Judea en la rebelión general. Esto no había pasado en la rebelión del 66. En la rebelión del 66 los judíos de la diáspora dijeron que se mueran los de Judea. Podemos ayudar económicamente, pero yo no me rebelo contra Roma. Por tanto, Roma dejó muy bien a las comunidades judías del interior. Respetó religiosamente a las comunidades judías fuera de Judea. Solamente aniquiló la independencia judía en Judea, pero no a las comunidades del exterior. En el 114, la diferencia con la rebelión del 66 es que los judíos de la diáspora se unen a Judea y se rebelan todos. Con lo cual el Mediterráneo oriental entero se rebela y las legiones romanas que estaban cuidando la frontera del Tigris y el Éufrates tienen que retirarse para ir a liquidar a los judíos que se habían rebelado. Tienen que reconquistar territorio romano porque se estaban rebelando las comunidades judías dentro del imperio. Cuando las legiones romanas se retiran para matar a estos judíos, avanza el ejército de Parto. Los partos dicen, ahora sí, avanzo para conquistar, los judíos ya se metieron, hicieron una revolución interna, y yo voy a avanzar. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es que en el 66, una provincia romana, que es Judea, se levanta contra el Imperio Romano. Esto no era habitual, pero podía haber alguna provincia descontenta. Ahora todos los judíos, para Roma, estaban siendo sospechosos y traidores al imperio. Ahora cambia la cosa. Los judíos son todos traidores al imperio porque se están rebelando las comunidades de la diáspora. El cambio entre la primera guerra y la segunda es muy diferente. Y son traidores al imperio porque están apoyando otro imperio, los partos. Claro, uno desde el punto de vista judío podría decir, y si Roma no me deja construir el templo, yo me uno con quien sea.
¿Queda claro? Y los judíos lo que hicieron es unirse a los partos porque tenían la promesa de que los partos le iban a construir el templo de Jerusalén. Los partos, ¿hasta dónde llegaron? Conquistaron Damasco, con lo cual se estaban acercando al Mediterráneo. Y si se acercaban se partía el imperio en dos. Con lo cual pasó que Trajano peleó 3 años la guerra, del 117 al 120, y en el 120 finalmente Trajano muere y no hay forma ya de seguir peleando. Muere en medio de la guerra. Trajano muere en medio de la guerra contra los partos y con la revolución judía. ¿Y quién asume el mando del imperio? ¿Recuerdan? Su hijo adoptivo. ¿Alguien lo recuerda? Adriano. Su hijo adoptivo era Adriano. Hijo adoptivo queda lindo. Aquí hay chicos muy pequeños. No me gustaría decir quién era Adriano de Trajano. Más que hijo adoptivo era pareja adoptiva. Los más adultos lo van a poder entender. No quiero dar más detalles porque hay demasiados niños aquí. Con lo cual, Adriano va a asumir el cargo de emperador y se da cuenta Adriano que cuando asume el cargo de emperador no puede haber una guerra en 2 frentes. Por lógica. Cuando Napoleón hizo la guerra de doble frente contra Inglaterra y contra Rusia, perdió. Hubo gente en la Segunda Guerra Mundial que hizo lo mismo. Cada uno que hace doble frente tiene un desgaste de fuerzas. Entonces Adriano dijo, si peleo contra los judíos y peleo contra los partos, yo no gano nunca, tengo que definir. Y dijo Adriano, los judíos van a tener mi promesa que les voy a construir el templo de Jerusalén. Tenía que conquistar, tenía que hacerse amigos y los judíos, todo el mundo contento que habían logrado que Adriano les dé la posibilidad de construir el templo de Jerusalén, y por lo tanto cuando todo el mundo judío se calmó, las legiones romanas fueron contra los partos y volvieron al Tigris y al Éufrates. Es decir, toda la guerra de 6 años no sirvió para nada, sí, para matar gente, por supuesto, pero quedaron las mismas fronteras. Adriano pudo volver a la frontera de Trajano del comienzo de la guerra. Todo esto que estoy contando es para que vean que el mundo judío ya estaba muy tranquilo y feliz, porque en el 120 parece que iban a crear el nuevo templo de Jerusalén. Por eso cuando hoy uno va a Jerusalén, hay una parte de la Jerusalén que se llama la Jerusalén de Adriano. Porque es la parte cerca del Muro de los Lamentos que Adriano estaba construyendo para ir dándole la base al nuevo templo. A lo que sería el tercer templo de Jerusalén, que al final no se hizo. Pasaron 10 años y veían los judíos de Judea que Adriano ponía un ladrillo y todo el mundo se dormía. Que esto no iba rápido, que era una cosa muy rara la promesa de Adriano, la promesa de los políticos. Yo te voy a hacer el templo de Jerusalén. Los judíos le creyeron. Toma un ladrillo y ahí a esperar 6 meses. Otro ladrillo a esperar 6 meses. La cuestión que el templo a esa velocidad se hubiera construido en el siglo 30, porque no iba velozmente la construcción. Adriano hizo la promesa, ven que aquí hay un ladrillo, la gente decía esto es un chiste, aquí no avanza, hasta que después de 10 años, casi 12, el pueblo judío se dio cuenta, aquí no hay templo, aquí Adriano me está engañando, y por lo tanto, y los judíos le dijeron a Adriano, mire, empezaron a presionar, usted tenía una promesa con el pueblo judío, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ah, sí, dijo Adriano. Ahora me olvidé de la promesa. ¿Y qué va a hacer? Mire, yo voy a poner al dios Júpiter aquí, ¡boom! Y puso donde estaba el templo el dios Júpiter. A los 3 días de poner al dios Júpiter, el pueblo judío en Jerusalén le cortó la cabeza al dios Júpiter y se levantó Jerusalén contra el imperio. Y se levantó Judea contra el imperio y un rabino, el rabino Akiva, Rabí Akiva, dijo, Bar Kokhba es el Mesías de Israel. Uno de los generales que se levantaron. Ahora había para elegir. Y ahora había uno que era Yeshua, ahora también estaba Bar Kokhba. Los judíos dijeron, posiblemente este es el Mesías. Vamos a ver si le ganamos a Roma. Si no, no es Mesías. Pero cuando perdió la guerra dejó de ser el Mesías. Pero mientras tanto, si ganaba, podía hacerlo, con lo cual los judíos se levantaron contra Roma, diciendo Bar Kokhba es el Mesías. Muy bien, 2 Mesías, levantamiento contra Roma, no hay templo. Una guerra que también, según los historiadores, aniquiló a más de 500.000 de judíos. Cada vez la cantidad de judíos iba bajando, como pueden ver, desde esos 5 millones que yo expliqué, prácticamente cada 50 años, otra guerra contra Roma, miles de judíos muertos. Pero lo cierto es que nos encontramos en el 132
Y en el 132 hay esta tercera guerra contra Roma que termina en el año 135. ¿Cómo termina? Gana Roma, siempre ganaba Roma, no había nada que hacer contra Roma. Roma entra en Judea, conquista Judea y dice, bueno, ahora vamos a hacer así, dice Adriano. Yo a los judíos no los quiero ver ni en figurillas. Es decir, 3 años de guerra. En los documentos oficiales romanos dicen, ganamos. Siempre se decía ganamos con la victoria imperial, pero aquí fue desastrosa. La victoria imperial costó, digamos, esta guerra ganarla, con lo cual fue una especie de victoria pírrica en el sentido que murieron muchos romanos. Pero lo cierto es que Adriano tomó varias decisiones. Primera decisión, los judíos de todo el imperio tienen prohibida la circuncisión y el Shabbat. Segunda decisión, Jerusalén ya no se va más a llamar Jerusalén. Quiero borrar este nombre para siempre, dice Adriano. Se va a llamar Aelia Capitolina, un nombre en latín romano. Y Judea, no quiero que jamás se llame Judea. Se va a llamar, y a ver, dice Adriano, ¿cómo se puede llamar? Y habla con sus asesores, y le dice a sus asesores, quiero un nombre que fastidie a la gente judía. Y entonces dicen sus asesores, mire, el pueblo que más fastidió a la historia judía fueron los filisteos, porque los filisteos permanentemente competieron con Saúl, combatieron con... Y bueno, pongámosle Filistea a Judea. Y fue Filistea. Filistea en latín es Palestina. Ahí nació el nombre de Palestina, Filistea. Con lo cual el nombre de Palestina aparece con Adriano en el 135 por la imposición del nombre Filistea. Claro, cuando aparecen los textos que estudian los chicos y dicen la Palestina del tiempo de Jesús, ¿qué Palestina? Si no existía. Palestina, el nombre lo inventa Adriano. Con lo cual cada vez que hablamos de la Palestina del siglo I no sé de qué estamos hablando, porque estamos hablando de un sueño, porque no existe ese nombre. Pero cuestión es que cuando terminó en el 135 la guerra, todas las comunidades judías que creían en Yoshua mezcladas con gentiles, tienen varios problemas, y volvemos a la rebelión del 114-117 de Trajano. ¿Qué pasó? Cuando los judíos en la época de Trajano se rebelaron todos contra el Imperio Romano, los gentiles que estaban dentro de las comunidades judías mesiánicas dijeron, nosotros pertenecemos a un pueblo que es traidor al imperio. A ver si queda claro el problema que aparece aquí. Hay un romano que es un gentil que va a una sinagoga de Pablo, porque le interesa la Biblia, porque ya está incorporado. Ese romano que está en la sinagoga se pregunta si en esa sinagoga mesiánica los judíos que están ahí son diferentes porque si no son traidores al imperio. El problema que se estaba presentando para los judíos mesiánicos era, si no nos desvinculamos de los revoltosos de Judea, nosotros no podemos seguir predicando que Jesús es el Mesías, porque los romanos, los griegos y los demás pueblos no van a entrar a nuestro movimiento en tanto que nos llamemos judíos. Nosotros tenemos que ser otra cosa, llamarnos otra cosa, para que entiendan los romanos y los griegos que no somos aliados ni traidores al imperio y estamos desvinculados de Judea. Comienzan a hacer el cristianismo. El cristiano es alguien entonces que lee la Biblia hebrea, que lee los salmos hebreos, que lee un Mesías hebreo, pero que cuando le hablan de la política de Israel dice, yo no tengo nada que ver con esta gente. Va quedando claro el proceso. Tiene todos los elementos judíos, pero ya se empieza a apartar del nacionalismo judío, porque el nacionalismo judío lo hace traidor al imperio, y los romanos y los griegos no entran al movimiento porque lo ven demasiado judío. Y dice, esta gente está con Israel, con lo cual contra el imperio. ¿Yo qué hago participando de un grupo que está contra el imperio? Se va entendiendo el problema de cómo va naciendo el cristianismo. Ya entonces dice, no, yo soy cristiano. ¿Qué quiere decir yo soy cristiano? Que creo que Jesús es el Mesías, que creo en la Biblia hebrea, pero yo con la gente de Judea y con los judíos no tengo nada que ver. Ellos son los traidores al imperio. Nosotros no somos traidores al imperio. Si no mostraban los judíos que creían en Jesús y los gentiles que no tenían nada que ver con el judaísmo, se estaban mezclando con la política de Israel y por lo tanto eran considerados traidores al imperio. Y por lo tanto empiezan a buscar cómo independizarse del judaísmo. Y decir, nos tenemos que ir del judaísmo, los romanos no nos tienen que ver como judíos. Porque si los romanos nos siguen viendo como judíos,
Quiere decir que siempre vamos a ser considerados y sospechosos traidores al Imperio Romano por defender Judea. Se va viendo el problema como aparece. Claro, en la rebelión del 114-117 contra Trajano queda el principio del problema. Pero ya en la tercera rebelión de Bar Kokhba, el problema se acentúa. Con lo cual, los judíos que siguen a Jesús en Jerusalén dicen, cuando se levanta el pueblo judío en el 132, nosotros no tenemos nada que ver con la revolución judía ni vamos a participar. Ahí se crea el primer conflicto de los judíos con los judíos mesiánicos que van a pasar allá a denominarse cristianos. Porque dicen, ¿por qué ustedes que son judíos no participan de la lucha? No participamos porque nosotros queremos convencer a los romanos y a los griegos que entren al movimiento. Dicho esto, en el 144, y fíjense qué interesante, porque la rebelión contra Bar Kokhba termina en el 135. En el 144 aparece un libro que está desaparecido, así que no lo pueden buscar en la biblioteca, porque la Iglesia Católica lo persiguió y lo destruyó. Ese libro se llamaba Antítesis, de Marción del Ponto. No se llama San Marción porque quedó fuera. Cuando yo digo alguien san, es que entró dentro. Cuando digo que no es san, quedó fuera. Con lo cual no hablo de San Marción, sino Marción del Ponto. ¿Quién era Marción del Ponto? Marción del Ponto es un hombre gentil del Asia Menor, de Frigia, que había una región en Asia Menor que se llamaba Frigia. Y Marción del Ponto dijo, yo soy gentil, yo creo en Jesús como el Mesías, pero el cristianismo se tiene que independizar del judaísmo, de modo que para alcanzar la independencia, fíjense que esta idea, esta teología de Marción aparece solamente 9 años después de la última guerra judía. Son las consecuencias del pensamiento de muchos gentiles que están dentro del movimiento cristiano. Y dicen, Marción del Ponto, para que los romanos no nos crean judíos, nosotros tenemos que tomar una decisión muy drástica, dice Marción, borrar el Antiguo Testamento. Es la primera vez que aparece Antiguo Testamento. Él es el que habla de Antiguo Testamento. La palabra Antiguo Testamento la crea Marción. La crea Marción del Ponto. Dice, la Biblia hebrea es peligrosa, dice Marción, porque si nosotros leemos la Biblia hebrea, somos judíos. Y por lo tanto, lo único que hay que leer es el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento que yo quiero, dice Marción. ¿Y qué quiero? Lucas, que es el único no judío. Porque Marcos, Mateo y Juan, que son los 3 judíos, fuera. Con lo cual voy a sacar todo el judaísmo posible que tiene esto, es decir, el Antiguo Testamento, y el Dios del Antiguo Testamento era un falso Dios, era el diablo, dice Marción. Directamente lo dice así, lo decía porque en Antítesis desapareció. Eso se llama marcionismo, y los gentiles que habían sido ingresados por Pablo, que es un judío, al movimiento cristiano, ya estaban entrando en el marcionismo. Y estamos hablando a un solo siglo de la muerte de Yoshua y la desaparición del primer movimiento. Solamente 2 o 3 generaciones que los judíos habían perdido el control del movimiento mesiánico a favor de los gentiles. Los primeros gentiles que van a asumir el movimiento se sienten superiores a Israel. Y dicen los primeros gentiles con Marción, Israel tiene el Antiguo Testamento, nosotros tenemos el Nuevo y solo el Evangelio de Lucas, que es lo que me interesa, dice Marción. Con lo cual apareció el marcionismo. ¿Qué es el marcionismo? Gente cristiana, toda proveniente del mundo gentil, ingresada por Pablo porque eran gentiles, pero son ya los hijos y los nietos, que ven que lo judío es ya peligroso. Entraron por el judaísmo, pero ahora se quieren ir. Entraron por Pablo, entraron por Yoshua, pero ahora ellos dicen hay que borrar el Antiguo Testamento. Eso se llamó el marcionismo. Claro, en el 150, en Roma, 6 años después de esto que estoy contando, aparecen 2 personas que van en Roma a dirigir los primeros cambios para construir la iglesia. Yo en general digo que estas 2 personas son los verdaderos creadores de la iglesia, los que voy a citar ahora. Son personas que cuando diga sus nombres, en general la gran mayoría de la gente no las conoce. Pero la mentalidad y lo que hicieron dio lugar a que ya podamos hablar desde mediados del siglo II en adelante de un cristianismo que se va a diferenciar de su tronco judío. Pero esta diferencia fue intencional, programada en Roma por 2 personas.
San Justino y San Aniceto, que seguramente, no sé si alguna vez los habrán oído, pero estas dos personas, piensen que no digo Justino y Aniceto, le pongo el San, quiere decir que están dentro, San Justino y San Aniceto tomaron una serie de decisiones en Roma. Lo más interesante entre ellos dos es que nacieron el mismo año, en el año 100, dicen las biografías que nacieron. Uno murió en el 166 y otro murió en el 165. Quiere decir que casi nacieron juntos, tenían la misma edad y casi murieron juntos. Pero lo importante es, no voy a ir a la biografía de cada uno de ellos, pero lo importante es qué hicieron a los fines de la ruptura. San Justino y San Aniceto hicieron varias cosas. La primera, que San Justino escribió una obra que se llama Diálogo con Trifón. En verdad, en el original del título era Diálogo contra Trifón. ¿Quién podía haber sido Trifón? El rabino Tarfón. El rabí Tarfón del siglo II, que aparece en la tradición oral hebrea, en el Talmud, es probable que haya sido este hombre, Trifón, que él lo que hace en esta obra, Diálogo contra Trifón o con Trifón, es dialogar con un judío. Y él dice, Justino, yo soy cristiano, él es judío. Por primera vez, en el 150, a mediados del siglo II, hay un pensador que dice, soy cristiano, él es judío. Aquí sí ya tendríamos de alguna forma la verificación de que ya está roto algo, porque ya él no se siente. Y en el primer capítulo del Diálogo con Trifón, es interesante porque él escucha una conversación y dice, estoy escuchando a 3 estudiantes judíos con su rabino, con el rabino Tarfón o Trifón, que están hablando de las consecuencias de la guerra de Judea contra Adriano. Pero yo no entro en ese debate porque no es mío. ¿Quedó claro? Es decir, aquí ya él dice, el debate político de Judea no es mío. No tengo nada que ver, estos son los revoltosos de Judea. Y Justino, que está en Roma, que va a vivir en Roma, aunque nació en Flavia Neápolis, en lo que es la actual Nablus, en Israel, Justino está en Roma como filósofo, predicando como pensador, amigo de Aniceto, que Aniceto es un cristiano que nació en Damasco, por lo tanto tenemos un cristiano de lo que para Adriano después ya va a ser Palestina, pero nace en Galilea, en la región de Samaria y Galilea, y otro de Damasco, que son amigos y que se encuentran en Roma. Y entonces Aniceto y Justino dicen, nosotros nos tenemos que diferenciar del mundo judío y vamos a hacer 2 o 3 cosas. La primera, oficializamos el domingo. Ya no se puede descansar en Shabbat. Si Jesús descansó en Shabbat, los primeros apóstoles en Shabbat, nos tenemos que olvidar del descanso en Shabbat. San Justino y San Aniceto en Roma, entre el año 155 y 166, decretaron que el día oficial de todo el cristianismo es el domingo. Por supuesto contra los apóstoles, contra Pablo, contra todo lo que dice el Nuevo Testamento, donde todo el mundo descansa en Shabbat. Pero a ellos no les importaba el Nuevo Testamento. Lo que les importaba era crear una nueva religión diferente. Este era el objetivo. ¿Quedó claro? El segundo tema importante es llegar a la conclusión de que cuando se festejaba la Pascua, todo se mezclaba, porque la Pascua hebrea es del 14 de Nisan en el calendario hebreo. Ellos deciden que la Pascua ahora va a cambiar según el calendario solar. La Pascua entonces de los cristianos, dicen ellos, ya no va a coincidir con la Pascua judía. Claro, Jesús lo hizo el 14 de Nisan, en la Pascua judía. ¿Qué estaba haciendo sino un judío? La Pascua judía. Pablo, ¿qué estaba haciendo? La Pascua judía. Todos los primeros judíos que seguían a Jesús lo hacían el día hebreo del 14 de Nisan. Roma decide, no se hace más el 14 de Nisan. Se hace ahora el día bajo el calendario solar que nosotros queremos. ¿Y por qué lo ponemos bajo el calendario solar? Porque el calendario lunar, ¿quién lo administraba? Los rabinos de Jerusalén. Y si los cristianos querían seguir bajo el calendario hebreo, ¿a quién se lo tenían que preguntar? No preguntemos más, dijo San Justino y Aniceto, a los rabinos de Jerusalén cuando cae la Pascua. Ahora nosotros hagamos el cálculo de la Pascua según el calendario solar, no el lunar. Y entonces los millones de cristianos, desde el 155-166, que festejan la Pascua todos los años, la festejan en una fecha que no es la fecha original del calendario hebreo. En la fecha del calendario hebreo podría coincidir hipotéticamente que un cristiano esté en la Pascua, en el día de resurrección, cuando en el calendario hebreo cae el día de la muerte. ¿Quedó claro? Es decir,
El calendario solar ahora romano va a ser diferente al calendario lunar, pero en verdad es lunisolar. Tuvieron que ajustar los dos calendarios. Y hay todo un libro así de 300 páginas que yo no lo entendí, porque ya cuando entra astrología y matemática ya no entiendo nada. De 300 páginas para poder calcular la fecha de la Pascua cristiana de acuerdo al calendario lunar y solar. Que esto lo hace una persona en Roma. En Roma hay una persona que solo se dedica a esto. Yo no me podría dedicar a esto, sería imposible para mí, pero parece que alguien está diciendo qué semana cae, de cuándo, de qué semana, porque ahora los rabinos no le podemos preguntar más cuándo caen. Señores, aquí que tenemos ya un movimiento que tiene el domingo, y un movimiento que no quiere compartir el Pesaj con los judíos, y ya quiere tener otra Pascua. Al cambiar la fecha de la Pascua y al ajustarse al calendario solar, ya se desajustan todas las fechas, ya no hay fecha que se ajuste a nada. Con lo cual, si alguna persona judía estaba en el primer movimiento cristiano, decía yo quiero festejar el Día del Perdón, no, ahora es el calendario solar, no hay Día del Perdón, olvídate, porque ahora es el calendario solar, ¿cómo lo calculo? Si yo sigo el lunar, tengo que preguntar a Jerusalén. Estos fueron los problemas entre el 155 y el 166. Pero no todo fue tan fácil, porque aparecieron ortodoxos cristianos del Asia Menor. Apareció San Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, hay dos, Polícrates de Éfeso y San Policarpo de Esmirna, que le fueron a Roma, a Niceto, a decir, me encanta lo que hizo Roma, pero yo sigo el 14 de Nisan. Todas las comunidades cristianas del Asia Menor, de Siria, de Judea y de Egipto, todo el oriente cristiano, no se adaptó a lo que dijo Roma. Y todo el oriente cristiano dijo, nosotros no vamos a cambiar la fecha lunar, porque nosotros queremos festejar la Pascua en la misma fecha que Jesús. Nosotros no queremos decir lo que dice Roma, de cambiar la fecha pascual. Nosotros queremos seguir con esa misma fecha en la que Jesús y sus apóstoles realmente hicieron la Pascua, que es la Pascua hebrea, y por lo tanto yo no voy a cambiar el calendario lunar. Eso le dijeron los de Asia, que se enfrentaron contra Roma. Y Aniceto dijo, no importa, tranquilos, todos estamos en comunión, no nos peleemos, dijo. Claro, se partía la iglesia en dos, porque todos los cristianos de Oriente querían seguir recordando la Pascua con los judíos. Entonces Roma dijo, mejor aquí no hago nada porque la cosa se me va a complicar, y dijo, a los de Oriente los dejo siguiendo con la tradición del 14 de Nisan. Hasta ahí bien. Muere San Aniceto, es decir, muere Aniceto, va a subir al papado Eleuterio, que tampoco se enteró que era papa, pero bueno, obispo de Roma, Eleuterio. Eleuterio primero llegó a otra conclusión para romper más la cosa. Es decir, la ruptura ahora, como van a empezar a ver, se va a profundizar. Ya empezó, pero ahora cada vez va a ser peor. Eleuterio dijo en el 178 que ahora los cristianos están no obligados a comer las comidas prohibidas. Quiere decir que desde Jesús hasta Eleuterio, todo el mundo estaba respetando las comidas prohibidas que no había que comer, de la Torá. Es Eleuterio en Roma donde dice, las comidas prohibidas simbolizan el pecado y si no haces pecado, come lo que quieras, que es lo mismo. Hacen una interpretación alegórica del texto, no literal, y dice las prohibidas representaban el pecado. Ahora todo el mundo a comer lo que quiera. Parece que este hombre tenía ganas de comer algo y dijo, yo tengo que resolver esto, ¿no? El hombre dijo, yo tengo una gana de comerme alguna cosa prohibida, y dijo, ahora yo tengo que ver cómo esto lo interpreto. La cuestión es que en el 178, el mundo cristiano abandona las prescripciones y las observancias alimenticias de la Torá, que ni Jesús, que ni los apóstoles, que ni todos los primeros cristianos hasta el 178, dejaron de cumplir. Es decir, todo el mundo cristiano hasta el 178 seguía las observancias alimenticias de las comidas prohibidas. Pero en Roma dijeron un día, ahora no hay comidas prohibidas, ahora comamos todo. Será, yo digo, la industria del jamón en España que presionó al papado, no sé. Algo pasó aquí, porque si no, no se entiende, los intereses de los jamoneros. Pero bueno, la cuestión es que ahora no hay comidas prohibidas. Pero lo terrible es que si uno va a lo que se llama el martirio de León del 177, los romanos buscaban cristianos viendo si no comían comidas prohibidas. Y cuando los romanos le quieren dar morcilla de comida prohibida a los cristianos de León, los matan a todos a los leones. Es decir, que los cristianos morían por observar la Torá
en el martirio de León del 177, y después en Roma deciden que eso no vale. Gente que moría porque Roma les obligaba a no comer, a comer, se daban cuenta los romanos cuando había cristianos de que estaban observando las comidas prohibidas y así los mataban. Igual así Roma ya cambió, con lo cual ¿cuántos cambios tenemos? Se abandonó el Shabbat por el domingo, se abandonó la Pascua hebrea por una Pascua diferente en cuanto al calendario. La simbología ya sabemos que es diferente, después lo analizaremos, pero por lo menos en cuanto al calendario, para que judíos y cristianos no compartan la mesa, para que no coincidan la fecha de la Pascua. Y después tercero, ahora viene el Eleuterio y nos dice, las comidas prohibidas ahora están todas permitidas. A comer lo que quieran. Hasta ahí la ruptura ya se profundiza. Ahora ya verán que la cosa va cambiando. Ahora estamos cada vez más en la ruptura y asume otro obispo, el último del siglo II, Víctor, que se llama Víctor I, del 189 al 199. Y Víctor I, yo creo que hay que considerarlo el primer papa. A este sí. ¿Y saben por qué? Porque es el primero que utiliza la excomunión. Dice, el poder lo tengo yo. Y si había obispos que estaban en mi rango, yo me declaro obispo de los obispos, dice Víctor. Ahora la cosa cambió. No hay un obispo igual que yo, porque yo estoy en Roma. Y Roma es la autoridad. Y por lo tanto, la fecha pascual hebrea, todos aquellos que la continúen, están herejes y declarados fuera de la iglesia y no alcanzan la salvación. Aparece por primera vez una excomunión de Roma a todo el cristianismo de Oriente, que seguía la fecha judía y los declaró como cuartodecimanos. ¿Quiénes son los cristianos cuartodecimanos? Los que seguían observando la Pascua hebrea del 14 de Nisan, para seguir la Pascua de Jesús, la Pascua de los apóstoles. Es decir, Roma reforma contra la ortodoxia. Roma está reformando permanentemente para alcanzar la independencia del cristianismo contra la raíz judía de Jerusalén. Pero esta vez ya la cosa se puso fea. A diferencia de Aniceto, que dijo, bueno, hagamos comunión y la paz, Víctor I dice, no hagamos la paz. Yo ahora tengo razón. De Roma sale la palabra de Dios, dice Víctor. Y entonces, los cristianos de todo el Oriente, si no se adaptan al calendario solar, todos ellos si siguen la práctica judía, dice Víctor, y es la práctica de Jesús, no alcanzan la salvación y Roma los excomulga. La primera excomunión en el año 190. Llegó la primera excomunión. Víctor asume el obispado de Roma en el 189 y en el 190 lanza la primera excomunión. Afuera. El que está con la práctica judía quedan afuera. Y quedaron afuera miles de cristianos de Oriente que siguieron la fecha judía hasta el siglo IV. En el concilio de Nicea había gente en Oriente que seguía la fecha judía. Por eso en el concilio de Nicea se tiene que volver a repetir en el 325 que la fecha de la Pascua es la fecha que instaura Roma, porque seguía habiendo cristianos que no querían ceder a la exigencia de la excomunión de Víctor I del 190. Aquí llegamos al final del siglo II. Y vamos bien porque tengo media hora, 40 minutos para ir entrando en el siglo III. Con lo cual comienzan los debates. Empiezan los debates que en la historia del cristianismo se llaman los debates cristológicos. ¿Quién es Jesús? Nadie entiende nada. Unos dicen el Mesías, otros dicen Dios. Nadie sabe bien quién es. Y empiezan a aparecer diferentes pensamientos que llevan a la creación de dos grandes escuelas. El siglo III se caracteriza por la aparición de dos grandes escuelas. Para simplificar, el siglo III es más largo. Pero vamos a simplificar. Dos grandes escuelas. Una que se llama la escuela de Alejandría, y la otra es la escuela de Antioquía. ¿Saben dónde está eso en el mapa más o menos? Alejandría en Egipto, Antioquía de Siria, porque había otra Antioquía en Pisidia, en el Asia Menor, pero es Antioquía de Siria. En Antioquía hay un grupo de cristianos que está estudiando ya teología y quiere saber qué es el cristianismo. Dicen, bueno, ahora vamos a ponernos a estudiar, a intentar entender qué es el cristianismo. Esto lo hizo la escuela de Antioquía. La escuela de Alejandría hizo lo mismo. Vamos a estudiar qué es el cristianismo. El problema es que no llegaron a la misma conclusión. ¿Se entiende? La conclusión a la que llegó la escuela de Alejandría, con el filósofo Orígenes, no sé si alguna vez lo han escuchado, fíjense que no digo San Orígenes, este quedó afuera,
quedó afuera por una cosa muy triste de Orígenes. Aquí hay chicos muy pequeños, pero no sé si contarlo. ¿Recuerdan una frase de Yeshua que dice, si tienes un ojo que te hace pecar, arráncatelo? Bueno, él le hacía pecar algo que lo llevó a algo más que la circuncisión. Quedó eunuco, Orígenes, porque dijo, si esto me hace pecar, Jesús dice eso, fue tan literal Orígenes que se quedó sin miembro. No sigo explicando por los niños, aunque los niños ahora saben más que nosotros. Los niños nos podrían explicar. La cuestión que Orígenes se volvió eunuco, porque dijo, si esto me hace pecar, yo me lo quito. Miren qué literalismo terrible, si Lutero se levantaría, ¿no? Miren el literalismo a lo que puede llegar. Si tengo un ojo que me hace pecar, uy, el ojo me hace pecar, ahora me lo arranco. Una cosa de locos. Él dijo, yo voy a cumplir a rajatabla el Nuevo Testamento. Dijo, a mí me hace pecar esto, yo me lo saco. Se quedó eunuco. Después se arrepintió, la iglesia un eunuco no lo pudo santificar, quedó sin santidad. La cuestión entonces es que hay dos escuelas, Antioquía y Alejandría, donde en Antioquía dijeron, ahí estuvo en Antioquía Pablo de Samosata, y que no es San, es otro que se perdió la santidad, y Pablo de Samosata, no confundir con San Pablo, ya pasaron 200 años, Pablo de Samosata dice, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. ¿Y por qué dice esto la escuela de Antioquía? Lo dice por dos textos, dice Pablo de Samosata. Pablo de Samosata dice, por Mateo 27:46, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pablo de Samosata dice, si él era Dios, estaba hablando a sí mismo. Y no puede ser que enloqueció hablándose a sí mismo. Quiere decir, dice Pablo de Samosata, que no podemos considerar a Jesús Dios porque él, en la cruz, le está hablando a Dios. Si no, esto es un monólogo, habla con él. Entonces dice Pablo de Samosata, esto a mí me dice, esta prueba bíblica, de que yo puedo considerar a Jesús el Mesías, pero no puedo considerar que es Dios. Y la segunda prueba que trae Pablo de Samosata, trae muchas, yo traigo 2 o 3 para que no se duerman. La segunda dice, es Marcos 10:18. Cuando le dicen, Rabí bueno, no, yo no soy bueno, solo Dios. ¿Recuerdan esa frase? Qué fuerte, ¿eh? A mí me dices, bueno, Dios, solo Dios, no yo. Bueno, estas son las fuentes, las bases para que Pablo de Samosata diga en la escuela antioquía del siglo III, el cristianismo define a Jesús como el Mesías, pero nunca con Dios. Porque eso es idolatría y está además contra el Nuevo Testamento. Está contra con las propias palabras de Jesús. Si no, nos vamos contra las palabras de Jesús. Esta es la línea de Antioquía. De la línea de Antioquía, que es Pablo de Samosata, van a ser Arrio. Y este ya es más conocido, el arrianismo. Es decir, Arrio estudió de la escuela de Antioquía. Y de ahí que viene el arrianismo. En Alejandría llegaron a otra conclusión. En Alejandría dijeron, Jesús es Dios. Pero no fue nunca un hombre. Fue un hombre en apariencia, dijeron los de Alejandría. Era como una especie de imagen de hombre, pero no era hombre, era Dios que se trasladaba a lo humano a través de una imagen que proyectaba. Con lo cual en Alejandría dijeron Jesús no es hombre, es solo Dios. ¿Va quedando claro? En Alejandría, todos los que estudiaron con Orígenes en la escuela de Alejandría y todos los cristianos de Egipto y de Alejandría se van a llamar monofisitas, lo que hoy se llama la iglesia copta. Alguna vez quizás oyeron este nombre, los coptos. Los coptos son 8 millones de cristianos que están en Egipto, Sudán, están perseguidos ahora, pero están en Egipto, Sudán y Etiopía, 8 millones de cristianos, que dicen Jesús fue una imagen de Dios, Dios mismo, solo Dios, porque siguieron la línea de Orígenes. Jesús no fue ni un ser humano. Hay que olvidarse de que fue un ser humano, dicen los de los coptos. Los coptos hoy dicen esto, es decir, lo que estoy explicando lo dicen los coptos, 8 millones de personas que viven ahí, descendientes de aquellos que estudiaron con la escuela de Alejandría. Y claro, entonces empezaron los de Antioquía a decir, ¿cómo van a decir esto? Jesús es hombre.
Los de Alejandría, Jesús es Dios, Jesús es hombre, Jesús es Dios. Roma, ¿qué dijo? Es hombre y Dios al mismo tiempo. Porque tenía un problema que no lo podía resolver. Si tenían los de Alejandría, que decían que solo era Dios, tenían los de Antioquía, que decían que solo era hombre, ¿qué era Jesús? ¿Era hombre o era Dios? Es Dios y hombre al mismo tiempo, la doble naturaleza. La doble naturaleza nace porque hay dos escuelas que no llegan a ningún acuerdo. Hay una escuela en Antioquía que dice Jesús es hombre, hay una escuela en Alejandría que dice Jesús es Dios, ¿y qué hacemos? ¿Es hombre o Dios? ¿Hombre o Dios? Y se empezaron a matar entre ellos, se empezó a perder el amor al prójimo y todo lo que nosotros sabemos, porque la cosa es, ¿tú qué crees? ¿Que Jesús es hombre? No, que Jesús es Dios, venga a tirarle piedra. ¿Yo qué crees? El otro, y todo el mundo confuso. ¿Qué es el cristianismo? Era la pregunta. Porque nadie sabía lo que era. ¿Qué era lo que decían los de Antioquía? ¿Qué eran los que decían los de Alejandría? ¿Qué es el cristianismo? ¿Lo que dicen los coptos? ¿Lo que dicen los arrianos? Entonces, ¿cómo definimos la situación? En medio del siglo III apareció un emperador romano que se llamó Decio. Decio dijo, yo voy a perseguir a los cristianos de mi imperio porque ya me tienen cansado. Ahora sí es a los cristianos. Ya nos vamos yendo del tema judío. Ahora sí son cristianos independientes del mundo judío. Y en la persecución de Decio, del año 251, mediados del siglo III, ya Decio va contra los cristianos directamente. Esta gente es más peligrosa, dice Decio, porque si los judíos querían liberar Judea, estos quieren cristianizar el imperio, estos van por el imperio, dice Decio. Con lo cual, ahora lo que voy a hacer es perseguir a los cristianos y hacerlos adorar a los ídolos. Entre el año 251 y 258, durante 7 años, el emperador Decio y las legiones romanas matando cristianos, se dice que mataron más de 100.000 cristianos, fue una de las persecuciones más brutales del imperio romano. Entre ellas ahí murió Orígenes, torturado, a Orígenes se lo llevaron a Judea y ahí lo mataron en Cesarea, en la Cesarea la marítima, donde estuvo Pablo y donde se puede visitar todavía hoy en Israel, lo mataron a Orígenes. Pero la clave ¿dónde está? La clave es que apareció un problema dentro de Roma, porque mucha gente, para salvar su vida, ¿qué hacía? No todos tenemos capacidad de mártires. Y entonces había mucha gente cristiana que decía, no, yo me voy a los ídolos, tranquila, y cuando termine la persecución vuelvo. Pero yo no me voy a martirizar, porque imagínense, 100.000 personas que decían, soy cristiana al martirio, soy cristiano al martirio. Uno dijo, yo no soy nada. Yo me callo la boca y cuando Decio se muera, después diré que soy cristiano, ¿no? Esta gente se quería salvar. Si tiene razón, quieren salvar su vida. Si todo el mundo se declaraba cristiano en Decio, no quedaba nadie. Por lo tanto, comenzó las persecuciones de Decio infernales. Se llama la persecución general del 251 al 258. Miles de cristianos, aproximadamente 100.000 mueren en todo el imperio romano. Y en el año 258 muere Decio. Y cuando muere Decio, los cristianos pueden volver a ser cristianos. Con lo cual todos los que ocultaron su cristianismo fueron a las iglesias a decir, ahora estoy aquí. No estaba por Decio, pero yo siempre quise ser cristiano, claro. Fue Decio el que me impidió venir. Entonces, claro, había algunos en la iglesia que decían, esta gente yo no la quiero. Porque esta gente, mañana viene otro, nos persigue y esta gente otra vez se va. ¿Qué es esta gente? Vuelve y va, viene y va. ¿Qué es, cristiana o idólatra esta gente? Bueno, Novaciano, como verán sin el san, perdió la santidad. Novaciano dijo, ninguna persona cristiana que no haya confesado su cristianismo bajo la persecución de Decio puede entrar en la iglesia. Es decir, Novaciano dijo, los verdaderos cristianos somos los que podemos dar la vida, dice Novaciano. Los demás, los que lo ocultaron para salvarse, estos no son cristianos para mí. Esta gente es cobarde, dice Novaciano. Claro, Novaciano le siguieron 10 personas discapacitadas por las torturas romanas. Claro, no tenía nadie. La gente que va a seguir a Novaciano murió toda en el martirio. ¿Quiénes van a seguir a Novaciano? ¿Quién se salvó diciendo soy cristiano frente a Decio? Muy poca gente. Entonces apareció San Cornelio. Este tiene el San. Así que verán que ganó. San Cornelio en Roma dijo, todos los que quieran volver, todos pueden volver. ¿Quién ganó? El que tiene el San. Cornelio. Porque tenía la gente que se había salvado.
Es decir, la gente que se había salvado era más que la que confesaba que tenía miedo. Con lo cual apareció otro movimiento que es el novacianismo. Ahora, con Cornelio el cristianismo dice no hay pecados capitales, todo el mundo puede ser perdonado. ¡Ay, qué bueno esto! Creó una teología tan flexible que empezó a permitir cualquier cosa. Entonces, yo hago cualquier cosa, yo sé que igual me van a perdonar. ¿Se entiende el problema? Si yo extendí tanto el perdón a cualquier perdón, entonces la responsabilidad ¿dónde está? Se empieza a perder la responsabilidad porque no hay leyes duras frente al delito. Ya todo el mundo puede entrar en arrepentimiento. Este fue el problema de fondo del cambio que yo quiero mostrar entre Cornelio y Novaciano, porque no es solamente quién viene y quién se va, sino que es un poquito más profundo. Y finalmente voy a entrar en un gran problema que también surge en el siglo III. Voy a dejar media hora para preguntas, Joseph. Voy a ir terminando para dejar media hora de preguntas. Un gran problema que surgió en el siglo III y que era muy difícil de definir dentro de la teología católica. Si Jesús era Dios, como decían los de Alejandría, y como después queda la doble naturaleza, cuando Jesús muere en la cruz, no podían estar crucificando a Dios. ¿Se entiende el problema o no? Es decir, el problema que aparece en el siglo III es, si era un hombre crucificado, bueno, no hay problema, era un hombre crucificado como tantos miles de judíos crucificados en todo el imperio. Pero si Jesús era Dios, solo como dicen los coptos, o por la doble naturaleza, entonces, ¿qué estaba pasando en la cruz? Estaba crucificando a Dios. ¿Es posible crucificar a Dios? Entonces, muchos llegaron a la conclusión que es imposible. Que al que estaban crucificando era Jesús hombre, no Jesús Dios. Con lo cual aparecieron cristianos que se llamaron adopcionistas. ¿Quiénes eran los adopcionistas? Los adopcionistas eran los que intentaban entender este problema y tratar de darles una solución. Para intentar entender este problema y darle la solución, los adopcionistas dijeron lo siguiente. Cuando Jesús nació hombre, pero bajó el Espíritu Santo y Dios se metió en él. Cuando lo iban a crucificar en la cruz, Dios se fue en él y murió Jesús solo, no Dios. Es decir, Dios adoptó a Jesús como hijo de Dios por el Espíritu Santo, nació hombre pero fue adoptado, con lo cual fue un hijo adoptado. Dios estuvo adoptándolo todos los años en que vivió, pero cuando vio que lo estaban por poner en la cruz, lo desadoptó, murió en la cruz y cuando lo levantó lo volvió a adoptar para resucitarlo. Esto es más o menos rápidamente lo que inventaron y crearon los adopcionistas para salvar el problema. Claro que después los adopcionistas también fueron perseguidos. Queda claro, íbamos juntando grupos de perseguidos, porque cada vez ahora recuerdan los novacianos, ahora los adopcionistas. Y entonces llegamos a un punto a fines del siglo III, donde nosotros, es decir, nosotros no, pero ellos en el siglo III, los cristianos del siglo III, no sabían qué era ser cristiano. Porque los adopcionistas decían una cosa, los arrianos decían otra cosa siguiendo Antioquía, los de Alejandría, que van a dar lugar a la iglesia copta, decían otra cosa, y quedó en el aire la concepción realmente teológica de definición hacia el siglo IV de quién era Jesús para el cristianismo. Quedaba inconclusa la definición de quién era Jesús. Pero cuando uno entra al siglo IV, entra a otro problema político. Los problemas políticos, como verán, permanentemente se interponen y crean cambios religiosos, casi permanentemente. Si uno podría pensar, la expulsión de los exiliados del pueblo de Israel de Egipto es un problema político. El faraón veía que se le multiplicaban los israelitas y dijo afuera, cada vez son más. Y a mí me está sobrando gente opositora. Así que también hay algo de política faraónica con respecto a Moisés. Pero básicamente lo que tenemos aquí es que a principios del siglo IV, la situación era que muchísima gente ya era cristiana, y a muchísima gente se había intentado destruir el cristianismo a fines del siglo III, en la persecución de Diocleciano, uno de los emperadores romanos más sanguinarios después de Decio. Se dice que de Diocleciano ya no murieron 100.000 cristianos, murieron 300.000. Es decir, Diocleciano era matar gente todos los días, era una cosa terrible.
Con lo cual Diocleciano, del 281 al 284, hizo una gran persecución sanguinaria. Pero Diocleciano quería organizar el imperio. Por eso hizo la persecución a los cristianos. Él entendía que los cristianos desorganizaban el imperio. Esto es importante. Y él decía, para organizar el imperio de manera fuerte, tenemos que imponer el paganismo con toda la fuerza, destruir el cristianismo, y de ese modo crear un imperio que se vuelva de alguna manera a mantener y a reconstruir. Y dijo Diocleciano, se le ocurrió la más graciosa idea, que dividir el imperio romano en dos, pero que en verdad terminó siendo un imperio romano dividido en cuatro. Ahora voy a explicar qué pasó. Diocleciano decía, él dijo, el imperio romano es muy grande para un solo emperador. Es decir, un emperador, para controlar ya una extensión tan grande, con tanta gente, ya se le estaba volviendo un gobierno imposible. A Diocleciano dijo, lo más lógico sería dividir el imperio romano en dos partes, Oriente y Occidente. Todavía no es la división del 395, no es la división de Teodosio el Grande del siglo IV. Estoy hablando del año 281-284, que es fines del siglo III. Y entonces Diocleciano dijo, voy a poner un emperador en Oriente, otro emperador en Occidente, pero no voy a poner uno en cada lado, voy a poner dos en cada lado. Voy a poner a dos emperadores en Oriente y a dos emperadores en Occidente, y simultáneamente va a haber 4 emperadores. Esto se llamó la tetrarquía, los 4 emperadores. ¿Y por qué dijo esto? Porque dijo, si un emperador no puede, y hay dos, uno en un lado y otro en otro, tienen que tener un ayudante, porque si se muere uno, el otro lo reemplaza inmediatamente. Creó un sistema de tetrarquía que permitía tener un César de Occidente, un Augusto de Occidente, un César de Oriente y un Augusto de Oriente. Había 2 César y 2 Augusto. Por tanto, había 4. Cuando muere Diocleciano, dejó a 4 emperadores. Y dijo, qué bien, con 4 emperadores, el imperio romano va a ser bien administrado porque cada emperador podrá administrar su territorio. ¿Qué pasó? Se empezaron a pelear entre los 4. La idea de Diocleciano fracasó porque todos querían ser el emperador del imperio romano. Con lo cual, el César mataba al Augusto, el Augusto mataba al César, Oriente se peleaba con Occidente. Y además de esto, imagínense que los 4 que dejó Diocleciano tuvieron cada uno 3 o 4 hijos, que cada uno quería ser emperador. Esto es como la fábrica del abuelo. Todos vienen a buscar la herencia, pero ya no queda nada. Si la dividimos, ¿qué queda? Con lo cual el problema es, este Augusto tenía 3 hijos, el otro César tenía 4, el otro César 3, el otro Augusto 4. En un momento, para el 303, 304, había 10 Césares, 8 Augustos, todo el mundo peleándose con todos. Las legiones romanas, en vez de ser utilizadas para defender el imperio, eran utilizadas para luchar entre sí. Yo tengo 6 legiones aquí. ¿Quién eres? El César. ¿Cuántas tienes tú? 4. Vamos a pelear. Quedan 2 legiones, porque se mataron entre sí, y va quedando un emperador. Una guerra civil en el imperio romano, hasta el año 304 o 305. Ninguno podía ganarle al otro. El problema de una guerra civil es cuando no se puede ganar, porque se alarga, se siguen matando. Entonces, el problema es, cuando hay una guerra civil y no se define rápido, empieza a extenderse en el tiempo la guerra civil. Desde el 284 de Diocleciano al 304-305, guerra civil permanente. Césares contra Augustos, que nacían como hongos, en todos lados. Pero nadie decía, ¿cómo puedo yo tener fuerza y sacarme a todos los demás? Es decir, ningún emperador de todos estos César y Augusto que había por ahí decía, ¿cómo yo voy a terminar con todos mis competidores? Porque por las legiones nadie terminaba con el otro. No había fuerza suficiente para que ningún emperador en Roma se pudiera imponer. Y en el año 305-306, Constantino, con las tropas de las legiones romanas en Inglaterra, lo que era Bretaña, dijo, hay una fuerza que me puede dar el control del imperio, el cristianismo. Está tan extendido el cristianismo que cuando yo diga que hay una posibilidad de que el imperio sea cristiano,
millones de cristianos me van a apoyar y todos los demás que están en guerra civil van a perder. La batalla de Puente Milvio, cuando ve la cruz en el cielo. Dice, me hago cristiano porque sé que gran parte del imperio me va a apoyar para liquidar a todos los otros Césares y Augustos que había dando vueltas por ahí. Y en el año 312 es el emperador completo del imperio. Apoyado sobre el cristianismo, logra sacar a todos los competidores de escena, apoyado sobre el cristianismo, y por eso en el 313, en el Edicto de Milán, dicta por primera vez la libertad de culto a los cristianos, que pueden ser cristianos de manera automática. Aquí entonces tenemos una primera cuestión. No declara que el imperio es cristiano, declara la libertad de cultos, pero después declara que el imperio es cristiano. Con lo cual, en el 313, en el Edicto de Milán, él dice que cualquiera puede creer lo que quiera, es un edicto de libertad, pero después se da cuenta de que para fortalecer el imperio tiene que haber un solo ejército y una sola religión. ¿Quedó claro? Entonces era un solo emperador, un solo ejército, una sola religión. Nos hace acordar a muchas épocas históricas. Esto de un solo ejército, un solo imperio, una sola religión. Tenía ya un solo imperio, tenía ya un solo ejército, pero todavía no tenía una sola religión. Cuando se contacta con el cristianismo, dice, yo quiero imponer el cristianismo a todo el imperio como religión oficial, ya no libertad de culto, ahora es lo que quiere imponer religión oficial. ¿Se comunica con Antioquía? Sí, impongamos el cristianismo, no hay problema, Jesús es Mesías. ¿Se comunica con Alejandría? Sí, impongamos el cristianismo, Jesús es Dios. Se empieza a contactar con toda la gente y empieza a confundirse este hombre. Dice, lo que dicen los cristianos están todos peleados. Cada uno está diciendo otra cosa y por lo tanto no tengo idea qué es el cristianismo. Yo creía que el cristianismo era una religión única y cada vez que me contacto con otro obispo, el obispo me dice que Jesús es otra cosa. Por lo tanto tengo que convocar a un concilio general de la Iglesia en Nicea en el año 324. Y en ese concilio general, que todos juntos discutan y debaten hasta saber quién es Jesús y qué es el cristianismo, porque había una gran confusión. En principio, Constantino decide poner en Ancira la sede de este concilio. No sé si conocen Ancira, pero Ancira era lo que se llamaba antiguamente la ciudad de Ankara, la actual capital de Turquía. Entonces él decide, Constantino, que es en Ancira donde tiene que ser este concilio general. Los obispos de todo el imperio se quejan y dicen, no queremos ir a Ancira. No queremos ir a Ancira porque hay mucha montaña, el clima es muy feo y queremos estar cerca del mar. Entonces dice, bueno, vamos a Nicea. Lo traslada a Nicea. Ya había pretensión, Ya la gente no quería ir a Ancira. Le dicen al emperador, yo quiero ir a otro lado. Y entonces en Nicea, en el año 324, comienza el debate. ¿Qué es el debate? ¿Qué es el cristianismo? Gente dice Jesús es el Mesías, pero no es Dios, los arrianos. Gente dice Jesús es Dios, se empiezan a pelear. Hay 300 obispos de todo el Imperio Romano, de los cuales 298 son de Oriente y 2 de Occidente. Eso para demostrarles que en Occidente cómo estaba el cristianismo, casi no había. En el Imperio Romano todo el cristianismo estaba prácticamente en Oriente. Esto es muy importante destacar. Las grandes comunidades cristianas eran Antioquía, eran Damasco, era Éfeso, era Atenas, no era Lyon o París. Estas comunidades cristianas eran muy pequeñas, menores. En Occidente el cristianismo en el siglo IV era muy débil. Y por lo tanto comienza el debate. Cuestión que debate, pasan 2 meses y Constantino dice, ¿y cuál es la resolución? Ninguna, queremos seguir debatiendo, porque no nos queda claro quién es Jesús y qué pasa aquí. ¿No les queda claro? No hay problema, les va a quedar muy claro. Yo voy a poner al ejército romano rodeando el concilio de Nicea. Y nadie sale a comer ni a beber si no deciden qué es el cristianismo. En 24 horas salió la encarnación de Jesús del concilio de Nicea y todos salieron corriendo a comer y a tomar. Porque hacía 2 meses que los tipos se estaban debatiendo, comiendo y bebiendo, y todo el mundo quería seguir debatiendo. La verdad que ¿por qué no me llamaron a mí? Yo me hubiera quedado ahí a debatir también.
Estaba financiado por el Imperio Romano, tranquilo, debatiendo quién es Jesús, quién no es. El tipo se cansó, Constantino dijo, a ver, decídanse al final, 2 meses aquí, financiado por el Estado romano, ya se terminó, 300 personas ahí hablando. El ejército intervino para definir el dogma del Concilio de Nicea 325, que llega a la conclusión, Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, la doble naturaleza. Año 325. Estamos lejos todavía del concepto de Trinidad. Ese concepto de doble naturaleza lo trae San Atanasio. Es el hombre clave para tratar de encontrar la fórmula del concepto de doble naturaleza. ¿Quién pierde? Arrio. Por eso no es Sanarrio, queda claro. Si ganaría Arrio y sería Sanarrio, y Atanasio sería Atanasio solo, sin San. Que diría, entonces tenemos el San Atanasio que ganó la doble naturaleza, Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, gente que se quejaba, porque los arrianos decían Jesús es hombre, y los coptos decían Jesús es Dios. Así que, ¿a quién empiezan a perseguir? El Imperio Romano, que definió en el Concilio de Nicea que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, a perseguir arrianos que dicen que Jesús es hombre y a perseguir coptos que dicen que Jesús es Dios. El Evangelio, el amor al prójimo, no anda nada por aquí. Hay que matar a todos los opositores. Pon la otra mejilla, la ponían, lo mataban, porque creía que Jesús es hombre. Pon la otra mejilla, este que dice Jesús es Dios, también lo mataban. Hay una represión de cristianos que hacía 20, 30 años estaban todos perseguidos, ahora se persiguen entre sí. Con la fuerza del poder del Imperio Romano, es decir, con la fuerza del ejército. Ahora es la fuerza del ejército. ¿No? Claro, a mí me dice Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, y yo digo, sí, ¿qué me importa? Ahí está el ejército romano. Pero había gente que decía, no, Jesús es hombre. Bueno, fuera. Los arrianos. ¿Qué hicieron entonces los arrianos? Hicieron otro concilio. Y en este concilio dijeron, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Entonces vinieron los que dijeron la encarnación, hicieron otro concilio, los arrianos otro, ellos otro. Desde el 325 al 381 hay 50 concilios. 25 a favor, 25 en contra, más o menos, en promedio. Los arrianos reuniéndose cada 2 años en otra ciudad, diciendo que Jesús es el Mesías, no Dios. Los que seguían a Atanasio, diciendo que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo, en sus concilios. Hasta que llegó un momento que se volvieron a reunir en el 381, en el concilio de Constantinopla, en la ciudad de Constantinopla, actualmente le llamada la ciudad de Estambul, y en el concilio de Constantinopla dijeron, ahora viene otro debate, porque ya sabemos que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, pero ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Que quedó dando vueltas por ahí. ¿El Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Empezó el debate. Unos dijeron, el Espíritu Santo es Dios. Los que dijeron esto son los que habían dicho en el Concilio de Nicea que Jesús era Dios, incorporando el Espíritu Santo en el 381. Pero ahí vino Macedonio, que no es San Macedonio porque perdió, y Macedonio dijo, el Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo? Es una extensión de Dios, pero no es Dios mismo. Entonces en el 381 se crea el concepto de Trinidad. Concepto que aparece en la historia teológica, si lo buscan en el Nuevo Testamento no lo van a encontrar, lo van a encontrar por la interpolación final de Mateo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero si nosotros vamos a la palabra Trinidad en el primer teólogo cristiano, es Tertuliano, en el año 202. Es decir, el teólogo Tertuliano, que no es San Tertuliano, porque este también tenía algún problema, no quiero contar los problemas de todos, si no esto va a aparecer la revista Hola, pero que sepan que Tertuliano no es San Tertuliano, lo sepan, busquen en Google quién era Tertuliano, para que sepan quién es, pero Tertuliano es el primero que coge el concepto de Trinitas, la primera vez que se habla de Trinidad. Y en el año 381 dicen, apareció la Trinidad, votamos todos. Los que quedaron en contra se fueron, los macedonianos, los que seguían a Macedonio. Ahora había más gente que perseguir. Se perseguían a los arrianos porque creían que Jesús es hombre. Se perseguían a los monofisitas porque decían que Jesús es Dios. Y ahora se persiguen a los macedonianos porque dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Porque se habían ido del concilio de Constantinopla.
Y finalmente, en el año 395, toda la gente, Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús tiene doble naturaleza, quién es, quién no es, vienen los bárbaros y destruyen todo el Imperio Romano. La gente se quedó discutiendo en vano porque los bárbaros conquistaron todo, eran todos idólatras. Todo empezó de cero. En el Imperio Bizantino, que es la parte de oriente del Imperio Romano que quedó, siguieron las discusiones adentro del Imperio Bizantino. ¿Quién es Jesús? ¿Quién no es Jesús? Ahora, si Jesús tiene doble naturaleza, es decir, si es Dios y hombre al mismo tiempo, ¿quién era María? Unos dijeron, si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Si Jesús es hombre, María es la madre del hombre. Unos dijeron, María es madre del hombre, ¿cómo va a ser madre de Dios? Con lo cual, vuelta a discutir qué hacemos con María, porque quedó en el aire. Y entonces empezó el debate hasta que llegó el concilio del año 431. En el año 431 se reúne el concilio de Éfeso. Y en el concilio de Éfeso comienzan a debatir quién es María. María es madre de Dios o madre de Jesús. Madre de Dios o madre de Jesús. Votan todos. Aparece en pantalla, no había pantalla. María es madre de Dios. Todos votaron, se fueron a la casa, todo tranquilo, no pasó nada. 15 días después, 20 días, llega un grupo de cristianos de Oriente, al mando de un obispo llamado Nestorio, y dice Nestorio, tac, tac, aquí estoy, ¿quién es usted? Nestorio, ¿de dónde viene? De la región norte de Babilonia, de Irak, ¿y qué quiere? Decir que María no es la madre de Dios, que María es la madre de Jesús, hombre. Y bueno, ya como votamos, ya se puede ir, digamos, ya María es la madre de Jesús, usted no cuenta porque aquí se cerró el concilio. ¿Cómo se cerró el concilio? Dijo, abren el concilio que votamos otra vez, dijo Nestorio. Y van a ver que si traigo a todos los que yo traje, María no va a ser la madre de Dios, va a ser la madre de Jesús. Voy a votar por la madre de Jesús, hombre, dijo Nestorio. No, esto terminó, le dicen. Olvídese, aquí se terminó todo. El concilio está cerrado. María es la madre de Dios. Yo digo que es la madre de Jesús, hombre. Y diga lo que quiera. Pero aquí el concilio lo cerramos. Con lo cual Nestorio se fue y fundó la iglesia nestoriana. La iglesia nestoriana, que es la iglesia cristiana hoy de Irak, perseguida, lamentablemente por el Islam. La iglesia nestoriana es la iglesia de los cristianos que siguen a Nestorio, que creen en la Trinidad, pero no creen que María sea la madre de Dios, sino María, madre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice Nestorio? Si María es madre de Dios, los padres de María son los abuelos de Dios, los bisabuelos de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos? Una locura. Tenemos una locura porque ahora van a perseguir a los nestorianos. Es decir, los macedonianos, los nestorianos, los arrianos, los adopcionistas, van a ser perseguidos por la unidad del dogma de la fe, gente que no pensaba en ese dogma de la fe, pero que ahora tiene que estar obligada a pensar con ese dogma de la fe. Final de todos estos problemas, y el último problema que voy a tratar, pero que no pasó en Oriente, este problema pasó en Occidente, fue con respecto a la teología de San Agustín. Y es el gran problema del pecado original. San Agustín se peleó con Pelagio, no es San Pelagio, si no hubiera ganado, con lo cual quiere decir que ganó Agustín, si no sería San Pelagio contra Agustín. San Agustín creó la idea del pecado original. No quiero ir a la teología, pero vamos a tratar de hacer la explicación histórica. Y la explicación histórica es cómo se sabía que alguien era cristiano. Una persona, el Imperio Romano era muy grande, había todavía muchos idólatras, con lo cual esos idólatras tenían que cristianizarse obligadamente por lo que estamos viendo. Y entonces, ¿cómo se podía saber exactamente quién era cristiano? Por el bautismo, diría uno. Pero uno decía, sí, soy cristiano, pero la verdad que estoy contento como estoy, no me fui a bautizar. Bueno, la verdad, un cristianismo muy raro. Tú tendrías que ir a bautizarte. Queda claro el concepto. Había gente cristiana que decía, sí, soy cristiano, pero... Con lo cual, el problema era cómo obligar al bautismo. Porque si no se le obligaba el bautismo a la gente, no se podía saber quién era idólatra y quién era cristiana. Y entonces había que crear una teología que permitiera que la gente se asustara diciendo, tengo un pecado que lo tengo que lavar, obligadamente a través del bautismo. Que el bautismo no era la unión
con el cristianismo, sino que provenía de un problema que yo heredaba. Esto es básicamente San Agustín, y que heredaba del Génesis. Pelagio se opone a esto porque Pelagio dice, los pecados no son originales, son personales. La gente es juzgada por los pecados que tiene, no por el pecado de su padre. Yo no puedo ser condenado por un pecado heredado, dice Pelagio. Tengo que ser condenado por un pecado que yo cometí, por una transgresión que yo cometí. Pelagio es el que habla de los pecados personales, pero no habla de los pecados personales porque se le ocurrió a Pelagio, sino porque todos los teólogos hablaban basados en algún punto de la Biblia. Y no voy a tocar el punto de la Biblia donde está basado Agustín, porque es la transgresión del paraíso, del Génesis, así que ya sabemos en dónde se basa la cuestión del pecado original en Agustín, pero sí voy a tocar la que muy poca gente sabe, en qué está basado Pelagio, para decir que los pecados son personales. En el capítulo 18 y 20 de Ezequiel, cuando dice, la justicia del justo sobre él, la impiedad del impío sobre él. El padre no hereda el pecado del hijo, el hijo no hereda el pecado del padre. Lo que está diciendo Pelagio, es decir, lo que está diciendo el profeta Ezequiel es, cada uno es responsable de sus actos. Y nadie hereda un pecado anterior. Pelagio estaba de acuerdo con el bautismo, pero no el bautismo para borrar ningún pecado original, sino un bautismo para estar unido a la iglesia. Un bautismo de adhesión. Quiero ser cristiano, me adhiero por el bautismo. En Agustín no es adhesión. En Agustín cargas con el pecado si no tienes el bautismo. Es una obligación terrorífica de miedo la que trae la teoría de Agustín frente a la teología de Pelagio. Este es un problema que se resolvió rápido porque Pelagio perdió. Y los pelagianos también fueron perseguidos. Es decir, que comenzaron los cristianos que seguían a Pelagio, perseguidos también por el gobierno por causa de que no aceptaron la teología de Agustín. En definitiva, esta parte, yo la quiero terminar con una frase, que es una frase que a mí me gusta mucho, y con esto digo por concluido todo lo que tiene que ver con los orígenes judíos del cristianismo para pasar a los otros temas que tenemos, y es una frase que a mí me gusta muchísimo, yo siempre la estoy leyendo, y creo que con Yosef compartimos este punto, una frase que me gusta mucho de Romanos, está, si no me equivoco, en el capítulo 9, versículo 1 de Romanos, que dice Pablo, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muchas gracias a todos.